Entonces, seguimos en lo de programación. Básicamente, ay, se me cerró la presentación. La última clase habíamos hablado de cómo construir condicionales, ¿cierto? Condiciones. Y esas condiciones nos servían para coger por un lado o por el otro cuando ejecutábamos o cuando construíamos nuestros algoritmos. Entonces, en términos de una condición, nosotros ejecutábamos algo y si esa condición no se cumplía, pues nosotros ejecutábamos otra cosa. Entonces, por ejemplo, si la nota era mayor de 60, se imprimía esto y si no, se imprimía esto. ¿Listo? Entonces, Profe, creo que dígame. no está compartiendo pantalla. Ujú, ya lo comparto, gracias. Entonces, ok. Entonces, la idea de hoy es... uy, un segundo. La idea de hoy es... ya entendemos que es una condicional, entonces la idea de hoy es construir con esas condicionales ciclos. Entonces, esos ciclos corresponden a la tercera cosa que necesitamos para programar y es la idea de repetir algo mientras una condición no se cumple. Ya habíamos hablado de esto, que es una sentencia, una condición anidada, y habíamos hablado de que esto se parecía, o de hecho lo vamos a volver a ver cuando hagamos árboles de decisión. Entonces, muchas de estas cosas de acá, pues implementan, por ejemplo, reglas y estas reglas, estos umbrales en particular de acá, se pueden aprender a partir de los datos, pero pues todavía no estamos ahí. Entonces, ¿qué es una sentencia while? Una sentencia while es una forma de repetir varias veces un proceso y se construye a partir de una condición. Entonces, básicamente es mientras la condición no se cumpla, yo sigo repitiendo un conjunto de tareas. Apenas la condición se cumpla, él salta. Entonces es como si tuviéramos un montonón de if uno después de otro. Entonces, como siempre, yo creo que es más fácil si lo hacemos en un ejercicio. Entonces, vamos a hacer algo. Recuerden que eh, esto ustedes lo tienen allá. Entonces, programación ejemplo, sí. Entonces pongamos acá otra cosa, texto, y subámoslo un poco y un pedazo de código. Entonces vamos a hacer algo muy sencillo. Vamos a escribir un programa em, o programa que escriba los números del 1 al 10. Listo. Entonces, ese programa es muy sencillo. Entonces, por ejemplo, voy a hacer algo como esto. Imprima el 1, imprima el 2, imprima el 3, imprima el 4. De hecho, lo puedo hacer así. Imprima el 1, el 2, el 3, 4. Lo voy a hacer acá el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. ¿Listo? Entonces, este programa tiene una particularidad y es que es muy sencillo, ¿no? Y básicamente lo que hice acá fue ejecutar la misma instrucción 10 veces, ¿cierto? ¿Cuál instrucción? Imprimir este número de acá, ¿cierto? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5. ¿Entendido ese problema? ¿Ese programa? Es lo más sencillo que Sí. hemos construido hasta ahora, ¿cierto? Entonces, vamos a transformar ese programa de tal manera que lo podamos escribir como la repetición de varias cosas, ¿cierto? Entonces, atentos con lo que voy a hacer acá, que es sencillo, pero conceptualmente es importante. Yo sé que ese 1, 2, 3 lo puedo convertir en una variable, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo tomo esta variable i igual a 1, ¿cierto? Entonces, yo puedo imprimir y sigue funcionando igual, ¿cierto? Entonces, atentos con esto. Entonces, yo puedo hacer, si para imprimir 2, ¿qué le debería hacer ahí? Para que salga un 2 ahí. Sumarle un uno a la i, ¿no? Sumarle un 1 a la i, ¿cierto? Sencillo. Yo le sumo un 1 a la i y ya puedo imprimir el i, ¿cierto? Ah, bueno, no he hecho mucho, ¿no? Simplemente está como perdiendo el tiempo, está de hecho copy-paste de lo mismo, ¿cierto? Bueno, pero pues miremos a ver. De hecho, ya no tengo que cambiar dos cosas, sino solo tengo que cambiar una, ¿no? Imprimo y sumo un 1 a la i. Entonces lo hago una vez, lo puedo hacer más veces, ta. Ok, entonces, bueno, me faltó uno, y lo voy a poner. Muy bien.
Pero nótese que esto de acá es simplemente esta instrucción de acá, a diferencia de lo que teníamos antes. Recordemos que lo que teníamos antes era imprimir el 1, el 2, el 3. Esto que tenemos acá es ejecutar básicamente la misma instrucción. ¿Qué instrucción? Esta de acá, ¿cierto? Entonces, esto que va a hacer aquí son, llaman comentarios y sirven para poner avisitos. Entonces, esta instrucción se repite, o las siguientes dos líneas se repiten. ¿Cierto? Entonces, si yo tuviese algo que me permitiese repetir estas dos líneas 10 veces, yo tendría ya el programa y lo tendría de una manera más compacta. Eso que les acabo de decir es bien importante porque los ciclos solo son formas compactas de escribir una secuencia de instrucciones, una detrás de otra, ¿cierto? Entonces, voy a hacer algo aún más complicado, no complicado, sino va a complicar un poquito más esto y lo que va a preguntar es lo siguiente. Una condicional. Si i es igual a ver, si es menor que 10, menor o igual que 10, esto debería ejecutarse, ¿cierto? Ujú. Ok. Eso no va a cambiar nada, nosotros sabemos, pero pues vamos a ver. Yo voy a copiar esto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces. ¿Cambió en algo esto? No. Básicamente sigue siendo lo mismo, entonces uno se pregunta, bueno, ¿para qué está enredando las cosas si hubiera podido escribir esto? ¿Ok? Entonces, aquí viene la magia. Esto mismo que estamos haciendo acá, de hecho lo podemos escribir de manera más compacta. ¿Cómo? Realmente lo que tenemos acá es una condición, ¿cierto? Y va cambiando, ¿cierto? Pero en algún momento y ya no va a ser, atentos acá, y ya no va a ser menor que 10. Entonces voy a copiarlo acá. Esto va a seguir imprimiendo hasta 10, ¿cierto? Pero ¿por qué ya no entró este último if? ¿Por qué no entró? A ver. Porque ¿Qué se dice sale más? de la condición. Natalie, dime. Porque no cumple la condición de evaluación. ¿Cierto? Porque no cumplió. Entonces, mire, estuvimos este código antes de pasar al otro. Entonces, i igual a 1, cumple la condición, imprime y le suma 1. 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 Por acá al final, él cumple la condición. De hecho, imprime i igual a 10 y él tiene el valor de 10. Acá. Imprime el 10 y le suma 1. En el momento en que le suma 1, de hecho podemos imprimirlo acá. ¿Qué valor tiene ahí? Tiene el valor de 11. Y dice, bueno, ¿será que 11 es menor que 10? Esta condición es falsa. Como es falsa, él se sale. ¿Listo? Entonces, yo tengo dos opciones. O hago esto de esta manera, bueno, o utilizo una palabra clave que sintetiza todo este proceso de acá. ¿Cómo lo sintetiza? Es la noción del mientras. Se escribe while y se lee o se entiende como mientras. Mientras una condición se cumpla, por ejemplo, esta condición de acá, sea verdad. ¿Cuándo va a ser verdad? Por ejemplo, acá, en estos de acá. Fue verdad, fue verdad, fue verdad, fue verdad. Entonces yo necesito arrancar desde algún lado, ¿cierto? Para verificar la condición. Entonces, por ejemplo, es igual a 1. Aquí inicialmente se cumple. Hagan de cuenta que esto es un if. ¿Yo qué voy a repetir? Pues voy a repetir lo que tenía aquí en el if, ¿cierto? Vamos a ver acá lo que tenía aquí en el if. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Esto de acá que me está diciendo, y es igual a 1. Entonces él pregunta, sí, y es menor que 10, ejecuta esto. Esto es como un if. Entonces estamos en esta línea de acá exactamente. ¿Listo? Aumenta en 1 el i, y esto es tal vez lo que los podría llegar a confundir para los que no están acostumbrados a programar. En vez de seguir acá en otra instrucción, que va inmediatamente después en secuencia, él vuelve acá. Acá hay como un buclecito. Entonces aquí hay una lineecita acá, vuelve. Y vuelve a correr otro if. Vuelve a preguntarse si ese i que tiene ahora es menor que 10. Ese i es diferente porque ya lo cambié, ¿cierto? Entonces veamos qué hace esto acá. Ah, hace exactamente lo mismo. Entonces pregunto yo, ¿qué les parece más elegante, más corto, más simple de construir? ¿Poner un if detrás de otro 10 veces o escribir un if detrás de otro de manera sintética de esta forma? ¿Cuál de los dos? ¿Con cuál se quedan?
Con el de abajo, ¿cierto? Ok, muy bien. Entonces, eso es todo. Eso es todo, eso es todo lo que consiste, eso es en todo lo que consiste un ciclo. Un ciclo no es más que la idea de tener un montón de condicionales que se evalúen, o una condición que se evalúe, y en el momento donde esta condición ya no sea cero, entonces, o ya no se cumpla, perdón, ya no sea cero, ya no se cumpla, pues él va a salir, igual que en otro hijo. Entonces aquí termino. ¿Listo? Entonces él terminó. A ver, a ver, a ver, a ver, alguien por acá. Lucas, ¿está por ahí? Sí, profe. ¿Me ayuda? Quiero imprimir Sí. los números pares entre 100 y 200. ¿Cómo modifico En este código? tres. Eh, bueno, primero la I en 100, ¿Cierto? para que inicie en 100. Claro, entonces es como si tuviera, y ahora empiezo a preguntarme, ¿cierto? ¿Qué puedo hacer? Sí. Luego avanzaría de a dos en dos a lo mejor. No. Ok, como quiera, usted me dice. Entonces, ¿qué? ¿Sumo esto de dos Eh, en dos? sí. Ok. Si corro esto, ¿qué va a pasar? Espera, no, Lucas, Y le usted ya sabe. falta, Dígame, dígame, tranquilo, dígame. falta en el while que sea menor o igual a 200. 200, a ver, a ver. Entonces, 100. Ah, míralo, sí los tenemos. ¿Esto a qué es equivalente? Es como si pusiéramos acá un 100 y en vez de esto preguntáramos si es menor que 200 y lo aumentáramos de dos en dos, ¿cierto? Entonces, si hiciera esto de acá, lo tendría, ¿cierto? Ok, entonces, ta. Esto lo estoy poniendo para que nunca se les olvide que lo que hay por detrás son un montón de condiciones. ¿Listo? Muy bien, gracias, Lucas. Ok. Vale, profe. am, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Wilson Borges. ¿Por ahí, Wilson? Sí. Listo, ya abrió el micrófono. Entonces, ¿cómo más? No, mentiras. ¿Cómo podríamos imprimir los números, pero ya no en orden de 100 a 200, sino de 200 a 100? ¿Me ayuda, por favor? Ahora el micrófono y no se música. No le escucho. No se le escucha, Wilson. Bueno, por ahora, mientras Wilson arregla el micrófono, ahorita le preguntamos Yuri, que no lo he escuchado. ¿Estás por ahí, Yuri? Sí, profe, aquí estoy. Listo. Entonces, vamos a imprimir los números ya no en ese orden, sino en el orden inverso. ¿Qué hacemos? De 200 a 1. De 200 a 100. Los pares, bueno, los pares entre 200 y 100. Entre 200 y 100 los pares. De para atrás, sí. A ver. No, Piensa pues restándolos, ¿no? Partiendo de 100 menos partiendo el de I, 100. ¿no? Vamos de para atrás. Partiendo de 100. No. Partiendo de. Eh, ¿Cuáles son? Dímelos. de 0, 2, 4. No, no. Entonces, partiendo Los de 100. pares entre 200 y 100. Ok, partiendo de 200. Muy bien. Listo. Partiendo de Qué 200. pena. Sí. ¿Tranquila? No, no, para eso es. No, es que Listo. acaba de entrar ahí. Entonces, Ah, ok, listo. Entonces, ¿qué condición pondríamos acá? Este while, ¿qué es lo que hace? Él repite lo que está acá dentro del while mientras esta condición no se cumpla. Entonces, uno piensa un poquito distinto. Uno dice, bueno, ¿cuándo yo quiero que eso no se cumpla? O sea, ¿qué condición quiero que se cumpla para que eso se repita? ¿Qué condición quieres que se cumpla para que aquí adentro podamos imprimir los pares? mm, Si quieres lo hacemos acá en el if. Si arrancáramos en 200, ¿tú qué harías? Imprimes el 200 acá y le sumas o le restas. le resto. Le restas, ¿cierto? Pero Ujú. la pregunta es, ¿esta condición la dejo igual o no? No, pues, o sea, tendría que estar entre, entre 100 y 200. Entre 200 y 100, porque lo estamos haciendo de para atrás, ¿cierto? Ujú. Entonces, ¿cómo hago esta condición acá? Esta condición acá sería ¿cómo?
Mayor, ¿cierto? Sí, Mayor a mayor a 100. 100 y Listo, la tenemos. Entonces, ya imprimimos uno, entonces ya entendimos la lógica de lo que yo quiero que esa condición siempre se repita. Entonces, sencillo, yo le pongo acá, mayor a 100. Y tengo cuidado, ¿no? Porque si no, se me va para otro lado. Ah, los tenemos. Listo, eso es. Ok, ok. Gracias, Jenny. Listo, entonces, eso es un ciclo, eso es una repetición. A ver, entonces, yo quiero los que sean múltiplos de 3 y de 5 al mismo tiempo, que estén entre 100 y 200. Henry, ¿me ayuda? Henry Rueda. Escribimos Sí, esto, sí, por señor. favor. Que sean, ¿cómo es? Que estén entre 100 Y 300 y son múltiplos de 3. y sean múltiplos de 3 y de 5. Bien, a ver, ¿no? Me imagino. Entonces, partamos de este ciclo y miremos a ver cómo podríamos hacerlo. Entonces, por ejemplo, Julie nos ayudó con esa idea de cómo yo puedo parametrizar los rangos, ¿cierto? Yo los quiero entre 100 y 200. Entonces, lo voy a ayudar acá por ahora. 100 y 200, ¿cierto? Ok. Tengo una pregunta. Dígame. ¿Ahí es que sean múltiplos de 3 y de 5 o Y de de 5 3 al o mismo tiempo. 5? Al No, mismo tiempo, o sea, múltiplos de 15. múltiplos de 3 y de 5, sí. De 15, sí, puede ser. Sí, es que Ok. de hecho de 15. Entonces, ayúdame, Henry. Se puede ¿Qué hacer hago? con un módulo, ¿no? Bueno, pero vamos a poner esto como estándar, mire. ¿Para qué? Para que yo tenga los números entre 100 y 200. ¿Cierto? Aquí los tengo todos y los estoy imprimiendo, ¿cierto? Es parecido al que habíamos hecho el primero. Ahora sí, dígame cómo construyo esa condición. Yo solo quiero imprimir los que sean múltiplos de 3 y de 5. ¿Qué tengo que hacer? Usted dijo que con un módulo. ¿Cómo lo escribo? ¿Qué hago? Yo le colocaría pues otra condición. Si es menor Sí, y sí, y sí, pues cierto que es la variable que está cambiando. ese módulo. De hecho, pongámosle un nombre bonito a esta variable porque como él está contando, cuenta 100, 101, 102, le vamos a poner un nombre que es contador. Entonces, si i, que es el contador, ¿es qué? Módulo. ¿Y cómo Módulo escribo el módulo en Python? era con porcentaje, ¿no era? Porcentaje. Ujú. 15. 15. Ok. Haga esto, ¿cierto? Aquí tengo que inventar porque si no, él no sabe. Entonces, nótese que acá lo que hizo eso fue diferente porque, bueno, no diferente, es en el mismo sentido. Estas son todas las instrucciones y dentro de las instrucciones yo puedo meter un if o un while, inclusive. Entonces, veamos. Algo pasó acá. Ya sé qué pasó. Que nunca va a terminar. ¿Por qué no va a terminar, Wilson? ¿Qué error cometí? Esto significa que nunca va a terminar. ¿Qué error cometí? Sí, tocaría correr la I, ¿no? Porque no está identado como debe ser. No está identado, ¿cierto? Mala cosa. Ahí ya sí. Ah, bueno, ahora tengo la I y porcentaje 5. Ah, aquí que No, me falta. ajá, Igualar a 0. Que sea sí, 0, ¿cierto? Ok. sí. 105. 105, sí, 105, 105 porque 15 por lo que sea, 15 por 4, 90 y 15, 105, sí, ahí está. Listo, Ujú. eso es. Entonces, esa lógica es supremamente sencilla, es una lógica de repetición ahí bastante simple. Pero la tienen, y eso es lo que se necesita. Entonces, por ejemplo, acá, él lo que está haciendo en este while es, bueno, sum igual a 0, corren igual a 1, uno entra un valor n, y lo que le hace es assume, bueno, mientras curren sea menor que n. Inicialmente curren vale 1, si yo meto, por ejemplo, 3, entonces esta condición se cumpliría. Y de hecho, haga pilas con lo que yo estoy haciendo acá. Yo simplemente reemplazo acá y digo 1 es menor que 3, ¿sí? Si es menor que 3, entonces entro acá a la condición. 0 más el valor de current, que es 1, entonces le sumaría 1 a sum. Y current le suma 1. Entonces vuelve otra vez acá. Nótese que acá como el current le va sumando 1, en algún momento esto de acá, esta condición se va a hacer falsa. ¿Qué pasó ahorita con este código de acá? Este código de acá tenía algo raro y era que cuando yo lo identé acá, él solamente sumaba cuando fuera múltiplo de 15. Entonces, literalmente lo que iba a decir era, bueno, y vale 100, 100 es menor que 200, sí, como es menor que 200, ahí pregunta si es múltiplo de 15, y si no es múltiplo de 15, él vuelve a evaluar y dice 100 es menor que 200, sí,
¿Es múltiplo de 15, 100? No. Y vuelve otra vez. Eso de ahí se llama un loop infinito. Y eso es malo, ¿no? Porque si yo tengo un loop infinito, pues nunca va a acabar. Entonces, esto va a ser muy común cuando empiecen a programar sus primeros algoritmos, no se preocupen, pero hay que tener cuidado. Entonces, esto lo coge uno es con práctica. Ay, mire, ya se bloqueó todo. Y me lo vuelve a tirar. Entonces, el asunto es que en esta variable de acá, esta condición de acá, siempre, en todos los casos, hay que forzar a que se haga verdadera. ¿Listo? Porque si no perdón, que se haga falsa. Porque si no se hace falsa, él siempre va a ser verdadera y se va a quedar ahí ejecutando esas instrucciones tanto como ustedes quieran. Si quieren verlo, simplemente pongamos acá un print. Listo. Entonces esos punticos van a aparecer por siempre y para siempre. Y eso es malo. ¿Ok? Entonces, eso es un loop infinito. En este caso, estas tablitas de acá son, digamos que, útiles para saber cuál es el valor que está asumiendo cada una de las variables al interior del ciclo. Lo que hay dentro de los ciclos, cada ejecución del ciclo se llama una iteración. Entonces, cuando uno construye esto de acá, es como preguntarse cuántas iteraciones hace un algoritmo, es decir, cuántos pasitos de esos hace. Los loop infinitos son sentencias que nunca terminan, como la que habíamos construido ahorita, y eso es a todas luces malo porque si no termina, pues nunca va a terminar el programa. Entonces, acá. Daisy, ¿estás por ahí? Sí, señor. ¿Por qué puede haber un loop infinito acá o por qué hay un loop infinito acá? ¿Me ayudas? Entonces, ¿qué valor tiene suma en Sí, esta sí. línea? 0, ¿Qué valor tiene curren en esta línea? 1. Yo supongamos que meto un valor de 5, entonces n vale 5. ¿Aquí qué haría? ¿Qué comparación haría? Mientras 1 sea menor o igual que 5, sume igual a 0 igual a 0 más current, o sea, 0 igual a 0 más 1. Una ¿Sí? sucesión. Y volvería acá. Lo que pasa es que esa current menor o igual a n siempre va a ser ¿Verdadera? cierta. Ujú. O sea que siempre va a estar en el while, porque no En hay el cómo while, detener. forever and ever, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo solucionarías? Depende qué es lo que quiero hacer. Si quiero los primeros n enteros, entonces Ujú. debería poner que la suma sea menor o igual que n. Ok. Que la suma sea, por ejemplo, menor o igual que n, o una condición para current. Cambias current acá dentro del ciclo, y eso ya hace que en algún Cambie. momento esto cambie. Listo, muy bien, gracias. Ustedes, escriban un algoritmo que determine si un número es primo o no. Les recuerdo, un número es primo si no es divisible entre... bueno, si solamente es divisible entre 1 y 5. Y se los va a escribir de una manera diferente, se los va a decir de una manera diferente. Un número es primo si no tiene divisores que sean diferentes al 1 y a sí mismo. Son dos formas distintas de decir lo mismo, ¿no? Simplemente es una tontería, pero tal vez la segunda les sirve. Entonces, un número es primo si solamente es divisible entre 1 y sí mismo. Número primo, número x, n, es primo si solamente es divisible entre 1 y n. O eso es equivalente a decir no tiene divisores entre diferentes a 1 y n. Estas dos cosas son iguales, ¿no? Entonces, para los que no se acuerdan, hagámoslo acá. Por ejemplo, 6 es primo. No. No, pero a ver, ¿quién me ayuda? Erika, ¿me puedes decir por qué 6 no es primo? Porque es divisible por 2 y por 3. Por 2 y por 3, ¿cierto? Listo, entonces, atentos acá, ¿cuál va a ser la estrategia? Yo en vez de coger por
esta primera, que es la definición usual, para programarlo voy a coger por esta de acá. Ese es el truco. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, bueno, si no tiene divisores entre 1 y n, entonces yo puedo recorrer todos los números que sean diferentes a 1 y a n, que estén entre 1 y n, y ver si alguno de esos es divisor. Entonces yo puedo decir, bueno, 2 es divisor, 3 es divisor, 4 es divisor, 5 es divisor. Resulta que 2 es divisor. Si 2 es divisor, ya con eso yo sé que no es primo, ¿cierto? Entonces, si a mí me dan un número grandote, por ejemplo, ustedes saben que hay un primo reservado. Em, prime number. Hay un primo, hay unos primos, no aparece acá, pero hay un primo reservado que tiene como un copyright, y uno no lo puede usar. Pero bueno, si me dan un número grandote, ¿cómo yo sé que ese número no es primo? Entonces, y siguiendo la misma idea de acá, pues arranco 2 es divisor de eso, 3 es divisor, 4 es divisor, 5 es divisor, y literalmente voy hasta el número anterior a este, y verifico si ese número si alguno de esos números es divisor. Si ninguno de esos números es divisor, entonces porque el número es primo. Ya le puedo sacar Pero la eso no es raíz, ¿sí? óptimo, ¿sí, profe? Dígame. Eso no es nada óptimo. Eso no es nada óptimo, eso es una muy buena anotación. Porque resulta que el mejor, el mejor algoritmo, bueno, uno puede hacer algunas cositas. Por ejemplo, puede coger este número y sacarle la raíz. Si la raíz de ese número tiene divisores, entonces el número no es primo. Pero pues en últimas yo no gano mucho. Lo que acaba de decir el compañero es supremamente importante porque eh, esto está debajo, la idea de encontrar los factores primos o de saber si un número grande es primo o no, es lo que está detrás de la criptografía. Entonces, digamos que en ese momento, pero todo el truco de la criptografía es que esto de acá, el mejor algoritmo que conocemos, se demora muchísimo, muchísimo para números grandes. Entonces, cuando el algoritmo termina, ya no vale la pena em, romper ese código. La idea, en esencia, es que ustedes tienen un mensaje y el mensaje lo pueden volver un número, y ese número lo multiplican por otro número, y lo que uno quiere saber es si ese resultado es primo o no. Eso es como muy en abstracto. Pero el mejor algoritmo que conocemos es muy malo, y como es tan malo, como se demora muchísimo, eh, ese es como el mecanismo de protección que hay por detrás de todos los algoritmos de cifrado. Entonces, los algoritmos de cifrado dependen de la dificultad, que de pronto sí es el primo Victoria, dependen de la dificultad de resolver ese problema. ¿Listo? De hecho, es exactamente ese problema, es un problema de factorización en los primos, pero véanlo como eso, Victoria. Como ese. Listo, pero entonces ya tienen la idea. A ver, ¿quién me ayuda a construirlo? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Juan David Leal, ya que abrió ahí el micrófono, me ayuda a construir. ¿Cómo era? Si un número es primo o no, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer algo así como input. Con la forma que usted dijo, profe. Sí. Entonces, recuerden que esto bota un string, entonces toca convertirlo para hacerle un casting a entero, y ya tengo el número n. Entonces, ¿yo qué haría para verificar si el número es primo o no? Eh, Por ejemplo, si le boto 6, pues como hicimos ahorita, entonces yo tendría que tocará buscar, inicializar la variable en 1. En 1, no, en 2. ok, No funciona. ¿cuál variable? ¿Alguna variable? ¿Cómo No la sé, llamo? no, la variable Una variable i en 1. Listo, muy bien. en, no, en 2. En 2, pues Bueno, en en 2, 1 bueno, no. en 2, yo le hago caso. Y ahora, Entonces ahí tocaría. esencialmente, simplemente lo que voy a hacer es escribir, creo que su idea es, pregunto, si n tiene como divisor i, este residuo debería ser igual a 0, ¿cierto? 0, Entonces no es primo. pues no es primo. No es primo, exactamente. Y después aumento i, ¿cierto? Sí. ¿Cierto? Así, algo así. Y pongo este if muchas veces.
Pero ahí tocaría un doble if, ¿no? Un if Pero- anidado porque se está mirando sobre una sola variable y todos los números que están atrás de él. pero acuérdese lo que estábamos haciendo al principio, que era ver los if como whiles. Entonces, esto simplemente lo escribí como para que nos guiemos nosotros. Yo ya sé que este if, si lo necesito repetir, si estas instrucciones las necesito repetir muchas veces, ya lo entendí. Sí, Entonces ya lo entendí. toca fijar un n entonces, también un n. Un n, pero aquí ya lo tenemos. Tenemos un n que ya esa variable ya la usamos, que es el número al que queremos saber si es primo o no es primo. Pero si nos hace Ah, ok. falta, ok, si nos hace Ahí falta sería es entonces, algo que nos genere esta secuencia, 2 3 4 5. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Con con un while, pues cierto? ahí sería, mientras sí sea menor que n, Muy vaya bien. sumándole uno a la variable inicial. Ok, le voy sumando 1 a la variable inicial. Listo. Y pregunta esta condición, ¿cierto? Algo Pero así. esa tiene que ir abajo, ¿no? Ah, bueno, sí, haría lo Abajo. mismo. Bueno, creo que da lo mismo, porque si i es igual a Sí, da 2 lo y n, mismo, por sí. ejemplo, es 4. A ver, lo voy a poner aquí ahorita los. Pero entonces ahí tendría que ir un for que vaya desde el uno hasta la variable i, porque toca preguntar para todos los anteriores, ¿no? A ver. Bueno, hagámoslo despacio. O Voy sea, a poner el while va ahí, o toca hacer eso con un while también, el for. con un while también, pero creo, espera, aquí que tengo, por ahora que tengo. Tengo una cosa que me dice 2 3 4 y 5, ¿cierto? Tengo 2 3 4 y 5. Nada raro, ¿cierto? Sí. Ahora, usted construyó la condición ahorita. Si el 2 es divisor del 6, no es primo. Si el 3 es divisor del 6, no es primo, ¿cierto? Entonces creo que ya quedó, Sí. ¿no? Ah, ya lo entendí, pensé que eran los primos del 1 al 100. Ah, no, sí, sí, ya No, lo no, no, entendí, ya lo no. entendí. Por ahora es este, es este, es Ah, este. ok. Saber si es primo o no, estamos resolviendo el primer problema. Ahorita vamos para ese, tranquilo. Pero resulta que aquí, él como tenía dos divisores, como nos decía ahorita Erika, el 2 y el 3, pues él cuando está evaluando esta condición dice, bueno, 2 es menor que 6, sí. Ah, bueno, ¿es múltiplo? Sí, como es múltiplo, entonces se sale. Pero yo ya sé, atentos acá, yo ya sé que si tiene por lo menos un divisor, ya no es primo. Entonces, Entonces yo ya no necesito seguir break, recorriendo esto. Entonces, ¿qué hago? break. Un break. Un break significa rompa. ¿Qué es romper? Romper significa ya no siga ejecutando esto de acá, este ciclo, sino si encuentra ese break, rompa el ciclo. Es decir, ya no pregunte más. De hecho, él se va a ir directamente a esta línea de acá. Entonces, va a ser no es primo, ¿cierto? Ok, entonces, por eso todavía no está, ¿cierto, Juan? Porque este sabe si no es primo, pero todavía no sabe si el número es primo. ¿Cómo sé yo si el número es primo? Pero espere que Juan ya nos ayuda, entonces vamos a... ¿Cómo, profe? ¿Con la pregunta? Este solo sirve para imprimir cuando no sea primo. Sí. Si no imprime nada, es porque es primo. Pero como medio raro, ¿cierto? Pero usted ya me ayudó con esa parte. Entonces veremos a ver quién más me puede ayudar ahí. Lina, Hola. Sí, pues, listo. Entonces el punto aquí es que esto funciona para saber que no es primo, pero no funciona para saber em, que sí es primo, porque no me bota nada. Entonces, ¿cómo hago para yo para saber que sí es primo? ¿Cómo puedo modificar esto? Eh, se puede poner debajo del if. Ujú. Ah, no. Eh, Bueno, primero, ¿cuál es la idea? ¿Cómo lo harías? ¿Cuál es la idea detrás de esto? ¿Cuándo es primo? ¿Qué lo decíamos? cuando y llega hasta n Cuando i llega hasta y n, no ¿cierto? break, no hace el break. Cuando no hace el break. Entonces yo podría, por ejemplo, preguntarme acá, si i al final, ¿cierto? Llega hasta n, es porque nunca qué, Porque no tiene visores. porque no tiene divisores. Entonces print es primo. No hizo nada. ¿Qué valor tiene i? Ay, ¿qué tenemos mal en nuestra lógica? Ya. No sé, aquí es 6. Estaba modificando el que no era ahorita.
que es 1, ¿no? Perdón, aquí que lo estoy confundiendo. Pero n es 13, porque n es el que queremos saber si es primo. No es primo. En- ¿Cómo que 13 no es ¿No primo? empieza en 2? Es que debe empezar en 2. Ah, sí, porque el 1 es divisor. Es primo. Listo. Lo tenemos. ¿Ok? Gracias, Line. Digamos, esto lo hubiéramos podido así o lo hubiéramos podido hacer. Estas variables de acá que van contando se llaman contadores. Y voy a hacer algo que es un poquito enredado, pero pues igual lo voy a hacer. Resulta que eh, yo puedo crear para que el código sea un poco más limpio algo que se llamen variables bandera, flags. Entonces es como las carreras. Entonces cuando el flag está arriba es verdadero y cuando el flag está abajo es falso. Entonces de hecho lo puedo crear acá que se llame flag. Le voy a poner un flag de primo. Flag primo. Entonces, dice, inicialmente todos los números son primos. Si entra por acá, es porque ya no es primo. Y si ya no es primo, bajo la bandera. Digo falso. Entonces, en vez de escribir esto de acá, yo puedo escribir que estaba bien escrito. Yo no estoy diciendo que no, pero simplemente para mostrarles otra forma de construcción de estos ciclos. Él inicialmente dijo que era primo. Si en algún momento tuvo un divisor, el flag se baja. Si nunca tuvo divisor, el flag queda arriba y esta condición de acá se cumpliría. Es primo, no es primo. ¿Listo? Chévere, ¿no? Entonces, ¿listo? Ya tenemos nuestro primer ejercicio, ya lo tienen también ahí. Ok, ahora, ¿Me puede regresar por sí, fin un claro. momentico a lo del flag? Sí. Es que me perdí con eso. Ah, listo. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es saber, es tener una condición que nos permita hacerle seguimiento al estado interior del ciclo. Entonces, ¿yo qué quiero? Yo inicialmente voy a decir que todos los números son primos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si él entra en algún momento y entra por acá, por este pedacito, por este if, es porque ya no es primo. Entonces lo pongo en false, ¿cierto? Entonces es un flag, es una banderita. Inicialmente todos son primos, pero si tiene divisor, ya ese número no es primo. Listo. Al no ser primo, dame un segundito. Al no ser primo, encima de la mesa, al no ser primo, entonces ya esto va a quedar en false. Y una vez termine el ciclo, si esto, por ejemplo, hagámoslo así, para que de pronto te quede más claro. Si el flag no es verdadero, es porque es falso. Y aquí pongo no es primo. Entonces, ¿qué hace el flag? El flag es una variable que nos dice el estado del número del i. Bueno, nos dice el estado del ciclo. Inicialmente el número es primo. Entonces, si él pasa por acá y nunca ha entrado acá, es porque esta variable nunca va a cambiar. Entonces él va a entrar por acá y va a decir, bueno, ese número es primo. Si en algún momento entra, esta variable no va a cambiar, pero perdón, va a cambiar y va a quedar en false, entonces va a decir no es primo. Entonces así ya no necesito este break, por ejemplo. O sea, bueno, un poquito más, pero necesito el break. Entonces, el flag me sirve para indicar el estado en el que estaba el ciclo. Entonces, si él entró por acá, quedó en false, y si no entró, quedó en true. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, señor. Sí, Listo, señor. Natalia, ya que estás ahí, entonces ayúdame para imprimir los primeros 20 primos. ¿Cómo modifico esto para imprimir los primeros números 20 primos? Los primeros números primos. Ok, los primeros 20 primos. Entonces ahí tenemos. Bueno, entonces el primer n lo podemos poner en 1. Muy bien. Y bueno, uno es primo. Si te entiendo bien, la idea sería después el N2, después el N3, después el N4. Algo así, ¿cierto? Pues sí, pues es que voy lentamente. Tranquila, no, esta es la Iba, gracia, esta es la gracia. iba con el 1. Entonces, pues que si es true, ahí abajito, ahí. Entonces, adicional, tendrías que tener otra línea. Ah, no necesitamos que nos diga, ¿no? Necesitamos imprimir Simplemente el valor del primo, el n. entonces, el N. Ah, entonces lo El imprimo n. así. Y no necesito imprimir esto de acá abajo, tienes razón. Y tenemos que tener un
otra variable que nos vaya contando los primos que tenemos Los primeros 20 primos. ahí en Listo, el otra if. variable. Entonces le voy a poner número de primos. Inicialmente tenemos 0 primos, ¿cierto? 0. Y si pasó por acá es porque ese era un número ¿qué? Primo. Entonces tenemos que aumentar nuestro contador. Tenemos que ponerle uno más a nuestro contador, ¿cierto? Sí, Así, ¿cierto? Sí. sí, más 1. Listo. Entonces, esto funciona para n igual a 1, para n igual a 2. Y Ok, funciona. Mire, dice 2 es primo. Para n igual a 3, dice 3 es primo. Para n igual a 5, para n igual a 6. ¿Listo? Listo. ¿Pero qué nos falta para generar los primeros 20 primos? después, o sea, necesitamos como el while para n primos menor que 20. Ok, ¿y dónde lo pongo? ¿Al final, al principio? Creo que debajo del i. ¿Debajo del i? Listo. Yo te hago caso. ¿While qué? N primos menor que 20 y el punto y coma. Punto y coma. ¿Y esto lo dejo así o lo diento? Tacho. El n no nos está haciendo algo raro. Ujú. No sé. No, el n debería empezar también en 0, en 1. Bueno, el n en 1. Entonces, ¿lo podemos leer? ¿Lo Es corro? el primero que dice, no. Lo primero que Dice, dice es no hay primos, que hay 0 si primos. hay 0 primos, empezamos en 1 y vamos a empezar dividiendo en 2. En Y 2, lo muy vamos a bien. hacer mientras n primo sea menor que 20. 20. Estamos Pero diciendo déjame, porque que creo que tú quieres hacer esto, ¿no? Quieres identarlo porque si no, ese while no tiene sentido ahí. pues estaba mirándolo. Pero déjame a ver si te puedo colaborar en algo. Esto de acá funciona súper bien cuando n es igual a 1, ¿cierto? Ahí, espera. O sea, así. Volvamos acá porque, o sea, aquí, ¿cuánto? 1 es primo, ¿cierto? Para n igual a 2, 2 es primo. Para n igual a 3, 3 es primo, lo imprime. 5 es primo. 6 es primo, ¿cierto? 6 no es primo. 6 no es primo. Ah, por eso no lo imprimo. Sí, sí, sí. Pero no lo imprimo, entonces está bien. Pues Falta entonces, ir sumando un n. ¿falta qué? Ir sumando un n. Un n, sí, 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 muy bien. Entonces, necesitamos como ir explorando todos los números, desde el 1, el 2, el n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4, ¿cierto? Y por otro lado, como ir contando, ¿cuántos primos llevo? Que eso es lo que tenemos abajo. Yo pondría el n antes del if de flag primo igual a true. Entonces, ¿lo pongo acá? No, debajo, abajito, ¿Le pongo qué? más abajito. Mm, Antes del if. Antes del if, acá, listo. Sí, ahí sumaría n Igual a n más 1, ¿cierto? ¿Tú quieres n incrementar un más 1? Sí. 1. Listo. Sí, señor. Lo podemos también hacer, creo que así, ¿no? Más igual 1. Pero bueno, dejémoslo así para que quede más claro. Ok, Y ahora sí funciona, ¿no? pero de todas maneras me toca seguir cambiando esto a mano y esto es harto, ¿no? 1, 2, 3. O sea, sí me los va a imprimir, pero me toca irlos cambiando todos y no me gusta. No, pero no es lo que acabamos de hacer con el n. Pero con el n solamente hasta acá solamente tenemos un ciclo que es el que nos dice si el número n es primo o no. Pero Ujú. creo que falta otro ciclo para saber si el 1 es primo, si el 2 es primo, si el 3 es primo. Creo que ese ciclo falta, ¿cierto? ¿No fue que borraste? Ah, lo borré, pero es que estaba comentado. Entonces, ahí lo volví Borramos a tu descomentar. comentario.
Y habría que intentarlo bien. ¿Qué entonces qué dentro? Tacho, tacho. ¿Puedes borrar el comentario? Ya lo quitó. Listo. El while, bueno, ahí sí yo no sé. Esa partecita, desde el flag hasta el 1 más, sí tocaría correrlo hacia adentro, ¿no? Hacia adentro. Creo Listo. que el n más 1 no. El n más 1 no. Bueno, No depende, o no me acuerdo, no sé, no sé, no sé. No, no sé. pues esto es fácil. Corre o no corre. Ya lo corrí. Bueno, de unas cosas que no ¿Y son por qué? primos. Bueno, eso está bien. ¿Por qué? No importa tanto. Pero bueno, No, creo que pero no imprimió está, 20 ¿sabes? números. Imprimió 20 números, entonces, y no sé, y no hubo ciclo infinito, entonces vamos, creo que medianamente bien. No tan mal. Listo, pero, es que arranqué en 5. Bueno, de pronto es eso. Pero igual el 10 no es primo. El 10 no es primo, sí. Pero igual el n no se arrancaba en 5, ¿no? No el Entonces, ¿cuál 4. es el problema acá? A ver, dime. O sea, como que la lógica está bien, pero lo que pasa es que siempre yo tengo que dividir entre todos los divisores, ¿cierto? Entonces, ¿esto dónde irá? Tal vez acá adentro. ¿Por qué? Porque para uno tengo que arrancar con los divisores desde 2. Para 2 de los divisores desde 2. Para 3 desde 2, ¿cierto? Entonces, este 2 siempre va dentro de la condición, ¿cierto? Bueno, me voy igual. A ver, ayúdenme. Creo que es porque le está sumando uno antes de imprimirlo. Sí, exacto. Sí, bueno, entonces ponemos abajo para que no le sume uno antes de imprimirlo, así. 1, 3, 5, 7, 11, 17, 19. ¡Wow! Muy bien. ¿Sí o no? Creo que sí. 61 sí tiene pinta de primo. 5 y 3, 8. Sí. Ok, listo. Entonces, listo. Quedó chévere, quedó bonito. Entonces, repasemos qué estamos haciendo acá. Porque este algoritmo está bien bonito. Esta variable me sirve para contar el número de primos. Yo solo cuento cada que encuentre un primo. Esta variable de acá me sirve para, la voy recorriendo para, digamos, va sobre los naturales. 1, 2, 3, 4, 5. Y yo voy preguntando si n es primo. Como ya Lina nos había ayudado a hacer el ciclo para saber si era primo, pues entonces lo que tenemos es un ciclo que nos va diciendo, mire, 1 es primo, aquí dice 1 es primo, si es primo, aumenta el número de primos. Siguiente, 2 es primo, si es primo, aumente el número de primos, imprima y aumenta el número de primos. 3 es primo, sí. 4, 4 ya no tiene un divisor, entonces la variable flag se nos va a quedar en false y él ya no va a entrar por este if, entonces ya no va a aumentar el número de primos, pero sin embargo tiene que ir a verificar si el siguiente, si era un primo. ¿Listo? A ver, ¿lo entendimos? Sí, lo entendimos. A ver, ¿quién? José Casas, a ver. Sí, profe. Quiero Está, los primeros, a ver, los primeros, no, los primos que están en, no, mentira, sí, los primeros 50 primos. ¿Qué modificó esto? no, pues mientras el número de primos sea menor a 50. Fácil, ¿cierto? ¡Tarán! Ya, lo tenemos. Listo. Ok, ya lo tenemos. Escribe un algoritmo que imprima los primeros 20 primos. ¡Wow! Esto está fácil. Escribe un algoritmo que imprima los primos entre 100 y 500. Pero como a José le tocó tan fácil, entonces me ayuda a hacer ese otro. Ok. Listo. Ayúdame. Voy a copiarlo acá. ¿Qué hago? Que imprima todos los primos entre 100 y 500, ¿no? Sí. Pues ahorita ya no sería con el número de primos. Ok, Porque entonces borro todos los números de primos. Número de primos ya no lo necesito, ya no lo necesito. ¿Cierto? Pero esto sí lo dejo más o menos igual, ¿cierto? Porque ese es el paso de código que me dice si es primo o no. el otro es parecido, Y el los estado de la necesito variable. entre 100 y 500. Entonces, ¿dónde puedo arrancar? Desde 100. Desde 100 se puede empezar a hacer la Desde 100. evaluación desde 100. Ok, y en vez de comparar n primos, comparo quién? N, ¿cierto? ¿Algo así? N, Uy, entre 500 y entre 500.
Primos entre 100 y 500. Ahí están, los primos entre 100 y 500. Listo, fácil, ya no necesito nada. Entonces, estos son, ahí hay dos mensajes ahí por detrás. Uno es que, varios mensajes. Yo puedo construir esto que se llaman ciclos anidados. Los ciclos anidados son repeticiones dentro de repeticiones. Entonces, acá, por ejemplo, yo tengo que tengo que repetir eh, un proceso que es preguntarse si un número es primo o no, pero para preguntarme si un número es primo o no, yo tengo que repetir la tarea de encontrar los divisores. Entonces acá yo tengo un ciclo dentro de otro. Ok, entonces déjenme ver acá una cosa, a ver si se acuerdan de algo. Estos son los primos entre 0 y 500. Entonces vamos a ver acá. David Pedraza. ¿Está por ahí, David? Acá estoy. Listo, David. ¿Qué complejidad tiene este algoritmo? Es decir, ¿cuántos pasos hace ese algoritmo para un n particular? Para este N 500. cuadrado. N cuadrado, ¿cierto? ¿Por No, qué? sí, ¿Sí? N cuadrado. Es orden n cuadrado, ¿por qué? Porque para 1 yo hago un paso. Para 2 yo hago 2 pasos, ¿cierto? Entonces, Ujú. ¿por qué? Porque para 1 pues yo tengo que mirar sus divisores. Entonces hago un paso. Para 2 yo miro sus divisores. Sus divisores son todos los que estaban antes. Hago 2 pasos. Para 3 hago 3 pasos. Bueno, hago realmente un solo paso, pero pues a no complicar. Para 4 hago más o menos 4 pasos, 4 divisiones. Para 5 hago 5 pasos. Y en general, para n, pues hago n pasos. Pero la suma de esto, ¿qué es? N por n más Por n 1 más 1 sobre. sobre 2, ¿cierto? Entonces, ¿esto de qué orden es? Perdón, ¿esto qué función es? Esto es una función, esto es un polinomio de n, un polinomio cuadrático. Algo así como esto sobre 2. Entonces, esto es importante que lo tengamos en la cabeza. Si n, es decir, si aquí, bien, vean, si n es 10, esto más o menos cuántas operaciones hace, más o menos. 10 al cuadrado más 10 sobre 2. ¿Cuánto da eso? 10 al cuadrado más 10 sobre 2. De hecho, esto lo podemos hacer, pues para eso están los computadores, ¿no? Lo podemos hacer acá. Entonces, si n es 10, es decir, si yo quiero encontrar los primeros 10 números primos en el algoritmo anterior, yo hago 55 operaciones más o menos, ¿ok? ¿No? 5 veces más. Pero si n es 100, hago 5050. Esos son 2 órdenes de magnitud más, ¿cierto? Pero si n es 1000, hago 505.000, como más de 1.000.000. Bueno, más de 1.000.000, no, obviamente. La mitad de 1.000.000, que es un montonón, ¿no? Son 3 órdenes de magnitud más. Entonces, ¿de dónde salen esos 3 órdenes de magnitud? Simplemente salen del hecho de que yo elevo esto al cuadrado. Entonces, estos algoritmos, por ejemplo, este algoritmo en particular, tiene una complejidad que es alta, es orden n cuadrado. En general, ¿cómo yo identifico la complejidad? Porque aquí hay un ciclo metido dentro de otro. Casi siempre que pasa esto, eso termina siendo orden n cuadrado. ¿Por qué les digo que el orden n cuadrado? Claro, es diferente decir 1.000.000 que decir 500.500. Pero como lo que yo quiero es como una idea de cuántas operaciones se hacen, no el número exacto de operaciones, sino como una idea de cuántas operaciones se hacen. Cuando yo caracterizo la complejidad del algoritmo, cojo el término que más rápido va a crecer. Entonces yo digo que esto es big O n cuadrado. Profesor, es como los n primero enteros, ¿no? Dígame. Porque técnicamente eso es como la suma de los n primero enteros. Sí, de hecho es la suma de los n primeros enteros. Entonces este truquito le sirve a uno para poder determinar la complejidad del algoritmo. Ah, ok. Entonces, estas cuentas son importantes y son importantes para un científico de datos. ¿Por qué? Porque muchas veces, o sea, lo que va a pasar en la práctica es que ustedes van a usar algoritmos, por ejemplo, para optimizar,
o para hacer cierto tipo de análisis. Entonces, junto con los algoritmos, generalmente uno encuentra estas funciones de acá, que son las funciones que le describen a uno cuál es el esfuerzo computacional. Cuando uno trabaja, por ejemplo, con grandes volúmenes de datos, el compromiso que se tiene por procesar, por ejemplo, esto en orden al cuadrado, puede llegar a ser inmanejable. Mejor dicho, ustedes nunca se les olvide que los algoritmos siempre vienen con una herramienta al lado que es la complejidad, y uno tiene que tener en cuenta la complejidad porque no es suficiente que corra lo que ustedes están haciendo en una base de datos pequeña. Cuando ustedes escalan, cuando se van a un escenario real donde lo que están haciendo lo usan muchísimos lados o muchísimas veces, esto importa muchísimo. ¿Listo? Entonces simplemente les comparto una experiencia. Estábamos terminando un proyecto en un sitio donde estábamos haciendo unos modelos, y esos modelos lo que hicimos fue como construir la base del modelo, y ese modelo tenía que correr para 2000 sitios diferentes en Colombia. Entonces, digamos, uno lo que hace es como construimos el modelo, construimos haga de cuenta que uno construye eso se llama una imagen con el modelito, una imagen pues sí, es como para que se lo explico más fácil. Ustedes tienen el algoritmo lo configuran allá, esa cosa corría en Python y después hicieron unos Docker, unos contenedores, y esos Docker corren el algoritmo. Pero eso tiene que correrse 2000 veces los fines de semana. Ahorita ellos siguen corriendo esas cosas. Y ahí estas cosas hacen la diferencia. Entonces, por ejemplo, parte del trabajo grande en ese momento fue no solo modelar el problema desde el punto de vista de ciencia de datos, sino trabajar en el algoritmo para bajar estas complejidades. Porque si este n es grande o si esto ustedes lo están corriendo cientos o miles de veces, estos números hacen la diferencia. ¿Ok? Entonces, para los que no están familiarizados con algoritmia y están haciendo cosas más adelante en sus equipos de ciencia de datos de muy bajo nivel, donde ustedes estimen que eso es importante, es bueno conseguirse un computer science o un ingeniero de sistemas de esos que les gusta el algoritmo para que programen mejor muchas de las cosas que ustedes están haciendo. Entonces, hay fases en el desarrollo de estos proyectos. Hay una fase de prototipado donde ustedes construyen un modelo que sea viable y que dé insights sobre lo que están respondiendo. Pero si ese modelo va a producción, seguramente lo que ustedes hicieron en ese momento no va a funcionar. Entonces, estas cosas son importantes, porque si uno no vaya a ser el que vaya a construir el algoritmo, si es el líder del equipo de ciencia de datos, sí le toca tener eso en la cabeza, para conseguir la persona precisa o las herramientas precisas para que la cosa no les explote. Esto importa muchísimo, eso es supremamente importante. ¿Listo? Ok. Muy bien, entonces, escribamos los números de Fibonacci. Yo creo que ya se los había pedido antes, pero simplemente para que no se nos quede ahí. Entonces, de nuevo lo podemos hacer en el papel, ¿cierto? Entonces, la secuencia de Fibonacci sería 1, 1, y el siguiente término se genera sumando los dos anteriores, ¿cierto? Entonces, 1 más 1, 2. Pero ya ahora los dos últimos términos son 2 y 1. 2 más 1, 3. ¿Cuál es el siguiente término, Nadia? De la secuencia de Fibonacci. Ahí está por ahí. Nadia la una. Yo por ahí lo vi. Así ya. ¿Nadia? 5. 5, ¿cierto? 5, Entonces no vayas a colgar. ¿Y el siguiente? 8. 8. Listo. Entonces ayúdame a hacer un pedazo de código para poder generar la secuencia de los números de Fibonacci. Los n primeros números. Correcto. El primero sería I, el segundo I más 1. Sí. Bueno, espere. Sí, a ver, hagamos I. Va a ayudarte. Voy a ponerle I1 igual a 1. ¿Listo? Primero hagámoslo despacio. Hagámoslo con varias líneas de código a ver si nos damos menos. I2, y n, y n menos 1, mejor. Y n. No, y n no lo puedo usar. Así. Entonces, mira, ayúdame a ver. Si yo quiero generar el siguiente, ¿qué tengo que hacer? I, n, Rayita al piso, underscore se llama eso. I, n. Ok, ¿y ese sería qué? Ese sería 2. n plus 1. Okay. Acá minus 1. Plus 1. Listo. Así, ¿cierto? Entonces, ya con ese generé de hecho ya generé el 2, ¿cierto? Sería print I, n plus 1.
Ay, hice algo raro. Es que esto no es así. Uy. Aquí hice. Es que este es menos. 2. ¿Listo? Entonces, la pregunta es cómo generaría este 3 de acá. Y es un poquitín capciosa. ¿Cuál es la idea cuando hago ciclos? La idea es llegar a un pedazo de código que yo siempre pueda repetir y que lo pueda meter dentro de una condición que en algún momento se haga falsa. Ese es como el espíritu detrás de esto. Pero este es un poquitín distinto. Yo sé que siempre voy a tener que repetir algo parecido a esto, ¿cierto? ¿Cierto, Nadia? O sea, Sí. esa es la cuenta que tú hacías acá mentalmente. 1 más 1, 2. 2 más 1, 3. 3 más 2, 5. 5 más 3, 8. ¿Qué cambia? ¿Los valores de qué? Del De plus los, one. de los dos anteriores, ¿cierto? Sí. Entonces, aquí yo tengo que hacer algo para cambiar los valores de los dos anteriores. Entonces, a ver. Sería while. No, sin while todavía, sin while. Por ahora lo estamos haciendo. El while realmente no importa, porque la lógica del while es repetir algo. Entonces, si yo ya sé que tengo que repetir, después al final pongo el while y no me importa. ¿Listo? Entonces, atenta acá. Lo estamos haciendo 1 más 1, 2. ¿Listo? Yo ya sé que este 3 sale de sumar dos cosas. El problema es que estas dos cosas las tengo que actualizar. Y esa es la pregunta. ¿Cómo las actualizo? ¿Qué es IN menos 1 y qué es IN para el 3? Para cuando quiero hacer el cálculo del 3. Y n menos 1, allí es 1. Acá es 1. ¿Y acá? Esa otra sí sería I minúscula, N mayúscula, profe. Ahí es sería. 1, bueno, aquí N minúscula, N mayúscula. Sí. Ahí sería 1 también. Todavía no Pero se este ya lo modifica. hicimos, mira. 1 más 1, 2. Pero yo quiero el del 3. Aquí debería sumar 2, Exacto, ahí tocaría 2 colocar más el 1. sumar. Entonces, este va así. ¿Sí o no? Pero, profe, ese está arriba. No tocaría que, No, todavía no que está, mira, estuviera abajo. mira que no está, porque, digamos, lo voy a poner acá y lo voy a poner acá. ¿Qué hice mal acá? N más 1 y N. No, sí, y N. La I. La I. ¿Qué I hice mal? minúscula. La I minúscula. Ya. Aquí sí. Perdona que te estoy confundiendo por mi falta de notación. Ahora sí, mira. ¿Sí ves? Ok. 2 y 3. Si quisiera el otro, entonces, ¿qué hago? Pues, de nuevo, como siempre, copy-paste. Entonces, yo ya sé que este debe ser 3 No tocaría y 2. ¿Cierto? Entonces, yo ya sé que hay algo que siempre se repite. ¿Qué se repite siempre? Se repite a este pedazo. Estas líneas que están entre esos comentarios se repiten. ¿Listo? Entonces, si yo le hago copy-paste, me debería funcionar para el siguiente término, pero tengo un problema cuando haga mi while. 3 más 2, aquí sería lo que me haya salido acá, que era, ¿qué? 5, 3. Entonces, me van saliendo, pero algo me falta porque no lo puedo meter dentro de un while, porque me toca cambiar estos dos valores. La pregunta es, ¿cómo los cambio? A ver, entonces, si me entiendes lo que estás, si entendemos lo que lo que estamos haciendo, Nadia, simplemente estamos generándolos así muy a manito. Manual. Entonces yo digo, el primero se genera sumando 1 y 1. El segundo se genera sumando 2 y 1. El tercero se genera sumando 3 y 2. El cuarto se genera sumando 3 y 5. Si yo supiera cómo actualizar este 1, 2, este 2, 3, este 3, 5, en términos de lo anterior, la tendría, ¿cierto? Sí. Por ejemplo, Sí, este de profe. acá, ¿qué valor tenía? 1 más 1, 2. Este 2, ¿dónde lo tengo que poner? En IN. En IN.
Entonces, ¿qué hago? ¿Dónde lo pongo? Podría decir INP1 igual Ajá. IN. ¿Y así? Sí. Y ahí queda guardada el valor. Ok. Venga, a ver. 2, 3. Vamos bien, 2 y 3. Bueno, ya se generaron 2 y 3. ¿Y este n-1 qué valor debería tener? Sí, ahí debería tener 1 y aquí en el segundo debería tener 2. El 2 ya lo pusimos acá, pero acá deberíamos poner ¿qué? Se podría hacer una variable contador allí. Que Todavía guarde. no pienses en variables contador, pilas. No pienses, piensa solamente en este pequeño. Este 2 lo necesito en esta línea. Ah, y aquí necesito reemplazar este 1 por el valor que tenía antes. IN, sí. Bien. Entonces, Bien. M1 igual a IN. Esa vaina, mira. Entonces, ahora, ¿cómo sé que funciona? Porque lo debería pegar acá y funciona. Y lo pego acá y funciona. Y lo pego acá y funciona. Mucho más práctico, sí. Claro, entonces en vez de hacer toda esta cosa de acá, chao. Lo que tengo es que repetir esa misma cosa, ¿cuántas veces? Las que yo quiera, 10 veces. Entonces, ¿cómo yo repito, nadie? While. Sí. Pero primero un contador, ¿cierto? Un contador. Bueno, sí, while, sí. Pues, no, sí, sigue, sí, tranquila, no te quiero confundir. Ay, me tiré esto. Me tiré lo que no era. Ya. Ya, ahora sí. Suele pasar. While. Digamos. Una variable. Con los contadores generalmente les ponemos I, J, pongámosle un I. Ok. Y queremos repetir eso 10 veces. ¿Listo? Entonces, esto ya es estándar. Entonces uno dice, el contador tiene que arrancar el 0. Y dentro del while yo tengo que modificar el contador. Porque si no, eso me queda en ciclo infinito. Y esto se tiene que repetir muchas veces. 2, 3, 5, 8, ta. Listo, lo tenemos. Entonces, ¿qué es lo único que necesitamos hacer acá? Entender qué era lo que se estaba repitiendo. Lo que se estaba repitiendo era la suma de los dos términos anteriores. ¿Qué tenía que cambiar yo? Los dos términos anteriores. ¿Listo? Listo, profesor. ¿Qué complejidad tiene este algoritmo, Nadia? Si yo le pongo aquí 100, ¿cuántas operaciones de estas va a ser? ¿Del orden de cuántas operaciones va a ser? ¿Cuántas sumas de estas, por ejemplo? Bueno, yo no sé, pero yo sé que la serie Fibonacci es tipo exponencial. No sé. No, crece pilas porque son dos cosas distintas. Crece exponencialmente, es decir, este número crece del orden de a la algo, pero el número de operaciones que hace es del orden de 100. ¿Por qué? Básicamente lo que estamos haciendo acá es sumando 100 veces los anteriores, ¿cierto? Entonces va a ser 100 operaciones. Este algoritmo es lineal. ¿Listo? Es lineal, eso quiere decir que crece, si yo tengo n igual a 1000, él va a hacer 1000 operaciones. Si crece 10.000, él va a hacer 10.000 operaciones, ¿cierto? A diferencia del anterior que habíamos construido, que era orden cuadrático. Si yo le metía 1000, me salía como 1.000.000 de operaciones. O sea, haz las cuentas. 1.000.000 con respecto a 1000 y 1000 con respecto a 1000. Es mejor tener algoritmos que sean lineales. O de hecho es mejor algoritmos que sean sublineales. Por ejemplo, o sea, un logaritmo. ¿Ok? Listo, chévere. Miren, ya hicimos estos ejemplos de estos algoritmos y vamos súper bien. Entonces, ya les dejé la lista. Eso no tiene mayor complique, pero de hecho esto es muy bonito. Les dejé ya en la carpetica de ejercicios para que hagan. Entonces, ya varios los hicimos acá. Simplemente expresiones iterativas. Revisémoslo un segundito y nos vamos a hacer listas y acabamos. Listas. Ya con esto podemos implementar el algoritmo del compañero que iba a coger el bus, ¿no? Mientras el aviso del bus no sea el que me sirve, entonces yo espero y cuando sea, hago otra cosa. Ok, entonces problemitas. Número elevado a otro utilizando el método de las multiplicaciones sucesivas. Entonces, ¿cuál es el método de las multiplicaciones sucesivas? Si yo quiero n a la... para que se me entiendan que es el método de las multiplicaciones sucesivas. Si yo quiero 4 al cuadrado, pues eso es 4 por 4.
Estas son las multiplicaciones sucesivas, ¿no? Si quiero 4 a la 5, ¿qué sería eso? 4, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Listo? Entonces, hay algo que se repite en ese pedazo de código. Ay, no manches. Pues no sé cómo hacerlo. ¿Así? Bueno, ahí son por times. Ese X es por, para que no se vea raro. ¿Listo? Entonces, hay algo que se repite y claramente se ve que es el número de multiplicación. Es fácil de hacer. Números divisibles ya lo hicimos. Si Fibonacci entre 0 y 100 es parecido al que nadie acabó de hacer. Números primos o no, números compuestos o no. Miran en Wikipedia que es número compuesto, si un número es abundante y un doble factorial. ¿Listo? Entonces, el factorial de un número es fácil de calcular, ¿no? Eso es multiplicar 1 por 2, por 3, por 4, por 5. Es ir acumulando la multiplicación. Listo. Entonces, fácil, ¿no? Esto no tiene ningún misterio. Lo único que hay que hacer es saber construir bien esas condiciones. Entonces, pasemos a otra cosa. Y son las listas. Entonces, hasta acá es todo lo que necesita uno para programar. Digamos que el teorema de... hay un teorema que se llama el teorema de la programación estructurada. Hay teoremas para todo en computación. Y el teorema de la programación estructurada dice que usted para resolver cualquier problema lo único que necesita son secuencias, una cosa después de la otra, condicionales para poder bifurcar la ejecución de un programa y la repetición. Esas son las tres únicas cosas. Entonces con eso, teóricamente usted ya puede resolver cualquier problema. ¿Ok? Pero sin embargo eso no es suficiente para un científico de datos, porque esto sirve para hacer algoritmos, que vamos a hacer varios en el curso. No necesitamos más nada que esto. Pero necesitamos también manipular datos. Entonces, los datos ya habíamos visto que se representaban en memoria, ya trabajamos a eso y sabemos cómo se representan, pero hay algo que se llaman las estructuras de datos. Entonces, las estructuras de datos son formas particulares de almacenar datos, formas en las cuales nosotros podemos almacenar los datos para poder realizar algoritmos de una manera más sencilla. ¿Ok? Entonces hay bastantes estructuras de datos, en particular a los científicos de datos pues nos interesan muchas, pero por ejemplo nos interesan estas estructuras de datos de acá. Vamos a pasar por ahí rápido, los grafos. Entonces, ¿qué son los grafos desde el punto de vista computacional? Pues es un montón de información que vive en nodos, números, nombres, personas, y unas rayas que dicen que estas dos cosas están relacionadas. Entonces acá está la persona con ID 6, la 4, la 5, la 2, la 3, la 1, y dice, estos dos son amigos, estos dos son amigos, estos dos son amigos, estos son amigos, estos son amigos, estos son amigos, mientras que 6 y 5 no son amigos directamente, pero sí lo son a través de 4. 6 y 1 no son amigos directamente, pero sí lo son a través de 4 y 5. ¿Listo? Entonces, los grafos o las redes naturalmente modelan muchos problemas. Por ejemplo, los grafos en las redes sociales. Como a ustedes les gusta hacer y son de la generación de redes sociales, uno se pregunta cosas como estas. Si cada una de estas es una persona en Facebook y las rayas corresponden a si son amigos o no, ¿será que existen clústeres de personas? Clusters significan cosas como estas de acá. Eso después lo vamos a ver con más detalle, o algunos de ustedes irán a hacer en sus proyectos finales análisis de redes sociales y analizarán ese tipo de grafos. Entonces, estos son grupitos de personas. Piensen que aquí están todos los amiguitos, todas las que son hinchas de Santa Fe. ¿Listo? Entonces, entre ellos son todos amigos o todos los que pertenecen a una empresa. Entonces, estos grafos nadie los construye, se construyen a partir, bueno, no es que nadie los construya, sino se construyen a partir de las relaciones de amistad y modelan muchas cosas interesantes. Entonces, dentro del área de ciencia de datos hay una sola área que se llama el análisis de redes complejas, que tiene que ver con el análisis de estas cosas. Y pues para eso tenemos que tener una estructura de datos particular. Entonces, los datos viven aquí en cada una de estas cosas, pero nos interesa estudiar las relaciones entre esos objetos. Entonces, esa es una estructura muy de datos, veámoslo como estructura de datos, muy importante. Otra estructura de datos que de pronto nos puede interesar a nosotros son los árboles. Entonces, en los árboles nosotros lo que tenemos es un papá que almacena una información y unos hijos que a su vez son papás de unos hijos, que a su vez son papás de unos hijos. De hecho, cuando uno define un árbol, formalmente lo que dice es que los árboles son grafos en los que cada uno de los nodos tiene un papá.
Entonces, si cada uno de los nodos tiene un papá, uno y solo un papá, entonces desde cada uno de los hijos solo puedo tener un papá y este solo tiene un papá, este solo tiene un papá. ¿Por qué se llama árbol? Si ustedes voltean la pantalla patas arriba, a veces uno no lo ve, no, es árbol y lo da como por sentado. Pero no, es bueno verlo por lo menos una vez en la vida. Am, ¿Quién no ve el árbol? A ver, una encuesta. ¿Quién no ve el árbol? Miren el árbol. De hecho, los computadores saben si pusieron nombres raros al árbol. ¿Sí ven? Un árbol. Papá y los hijos. ¿Viste? Entonces, los árboles también almacenan información y la almacenan de manera jerárquica. Entonces, los árboles son importantes, en primer lugar, porque los árboles nos ayudan a describir las organizaciones a las cuales vamos a ir a trabajar. Entonces, generalmente el científico de datos está por acá, pero el diseñador de información está por acá. Y pues obviamente tienen un montón de implicaciones computacionales. Por ejemplo, los algoritmos de ordenamiento, todos los algoritmos buenos corren en cosas como estas. Y además de eso, mucha de la computación que uno encuentra se arma, o sea, ya los cacharros se arman en términos de cosas como estas. Pero bueno, esta es otra estructura de datos. Hay otras estructuras de datos que modelan formas de almacenar datos, vamos, que uno comúnmente usa, en particular las colas y las pilas. Entonces, las pilas son stacks, como cuando yo apilo, book stack. Una pila de libros, en una pila de libros yo pongo acá, yo pongo los libros y yo pongo un libro y encima pongo otro y encima pongo otro. Si quiero acceder a este libro de acá, ¿qué hago? ¿Qué me dice? Tengo que sacar todos estos libros de acá antes, ¿cierto? Entonces yo tengo fundamentalmente dos operaciones, una es apilar y la otra es desapilar. Entonces, en estructuras de datos, uno lo que hace es estudiar esas estructuras de datos y las operaciones para poder operar sobre esos datos. Entonces, cuando yo trabajo con una pila, trabajo haciendo esto. Y hay otra que se llaman las colas. Y ya se me olvidó cómo se escribe cola en estructura de datos. Entonces, son formas de almacenar datos. Entonces, en una cola, yo tengo dos operaciones. Una es sacar del principio de la cola y la otra es meter gente al final de la cola. ¿Listo? Pero en particular a nosotros nos va a interesar estudiar la estructura de datos más simple de todas. Y esta estructura de datos es supremamente importante porque los datos que nosotros vamos a procesar mayormente vienen como listas. Entonces, ¿qué es una lista? Una lista es lo que ustedes hacen cuando van a hacer mercado. Entonces, ustedes, esta es una lista de chequeo, ¿no? Entonces, ustedes tienen una lista de objetos. Los objetos tienen un orden. Las bananas están primero que los apples, que el fish, que los eggs, que el milk. Y tienen, por ejemplo, el primero en la lista y tienen el último en la lista. Esos son abstracciones, operaciones que uno puede hacer. Uno puede, por ejemplo, preguntarse si las bananas están en la lista. Uno puede preguntarse cosas como, les voy a preguntar cosas de esto. ¿Las bananas están en la lista? ¿Sí o no? Sí, sí, señor. Sí. Listo, entonces, ¿cómo sé yo que están en la lista? Yo digo bananas, entonces empiezo a preguntar, ¿la primera está en la lista? No está. Bueno, sí está, listo. Entonces ya salgo. Pero, por ejemplo, ¿los huevos están en la lista? Sí. Sí. Entonces, ¿cómo sé yo que están en la lista? Yo tengo que ir a preguntar, ¿el primero de la lista es huevos? No es. ¿El segundo de la lista es apples? No es. ¿El tercero es fish? No es. ¿El cuarto es huevos? Sí es. Nótese que lo que yo hice fue recorrer la lista con un while, por ejemplo. ¿Ok? Entonces yo podría hacer eso a mano con un while o podría, y aquí es donde viene lo importante de esto, o podría utilizar algún conjunto de funcionalidades que ya están implementadas en Python que me dicen si los huevos ya están en la lista. Entonces, eso va a marcar una diferencia grandísima. ¿Por qué? Porque hay un montón de cosas para listas, hay un montón de cosas para matrices que ya están implementadas en las herramientas que vamos a utilizar. Y aunque yo necesito entender cómo se está haciendo eso, no necesito, y reitero, no necesito programarlo, porque allá ya está hecho y bien hecho. ¿Listo? Entonces, operadores como saber si está en la lista. Por ejemplo, si la lista es de números, poder sumar dos listas. Cosas como esas ya están hechas y yo no, reitero, no necesito implementarlas. Necesito entender cómo funcionan porque
De pronto las uso mal, pero no necesito implementarlas, y eso me va a ahorrar un montón de tiempo. ¿Listo? ¿Dónde más se usan las listas? Aquí los biólogos lo sabrán. Por ejemplo, para describir de hecho, cuando yo hago todo el análisis de bioinformática, por ahí de pronto hay gente que ha hecho bioinformática, realmente lo que yo estoy procesando son listas. De hecho, esos algoritmos son tan especializados que hay una sola área de procesamiento de listas que se llama stringología. ¿Listo? Stringología string son cadenas de caracteres. Como esto es una cadena de caracteres. Y eso es una lista de símbolos, ¿cierto? Entonces las listas van a ser bien importantes. Es la estructura de datos más básica que nosotros con la cual vamos a trabajar, pero no por eso no va a ser la más poderosa. Va a ser de hecho de las más usuales. Entonces, esto, bueno, ¿qué es una lista? Pues una secuencia de elementos con un orden. Entonces yo, por ejemplo, puedo hacer cosas de la lista. Yo puedo quitar elementos de la lista. Puedo poner elementos en una lista, en una parte particular de la lista. Puedo saber cuántos elementos hay en la lista. Puedo mirar el primer elemento de la lista. Puedo mirar el último elemento de la lista. Puedo preguntar si un elemento está o no en una lista. De hecho, puedo coger la lista del grocery y coger la lista de la carnicería y puedo pegar dos listas. Eso se llama concatenar dos listas. Entonces, muchas de las abstracciones que uno tiene cuando tiene una lista, abstracciones piensen en operaciones de alto nivel, las puedo utilizar acá sin ningún problema. ¿Listo? Entonces, la lista es una estructura lineal. Lineal significa que solamente tiene una dimensión. Nos vamos a dar cuenta que con las listas podemos hacer estructuras de todas las dimensiones que querramos y eso va a tener implicación para la forma en la que almacenamos datos. Entonces, ¿qué datos se almacenan como una lista? ¿Alguien me podría decir un dato así, esos que usemos todos los días y que lo almacenemos como una lista lineal? Va a traer el micrófono. Las tareas por realizar. ¿Las qué? Sí, pero en No digital. sé, Pensemos las tareas. en un ejemplo de nuestro mundo digital donde tengamos datos que podamos almacenar como una lista. Segundo, traigo el... Es que no estoy seguro. Los nombres de los contactos del teléfono aparecen en forma de lista. Están representados en forma de lista, aunque internamente eso no es una lista realmente. ¿Cuál? ¿Qué cosa? Los contactos del celular. Ah, bueno, eso no es necesario. Pero pues sí, pues son los contactos del celular, podemos entenderlo como una lista. De hecho, es una lista que está ordenada Sí, alfabéticamente. los nombres es una lista, a la larga creo que es un hash, ¿no? Sí. Por eso. Pero uno de los que nosotros usamos que es así súper útil, lo usamos todo el día, es el audio. Y ya lo habíamos visto, ¿no? ¿Qué es el audio? Una lista de números que indican las intensidades. ¿Cierto? Entonces ya hemos visto que cómo se digitalizaba el audio, pero en realidad cuando le damos audio en mono, es decir, no en estéreo, estéreo son dos canales, izquierdo y derecho, en mono es un solo canal. Entonces vamos a leer una lista. Ahorita hacemos ejemplitos con listas de audio y vamos a darnos cuenta que la manipulación de listas es súper sencilla. Entonces, el audio es una lista, es decir, un conjunto de números con un orden. Eh, la lista, ustedes la pueden entender como un conjunto de cajitas una detrás de otra. Esas cajitas, ahorita vamos a ver que las vamos a representar en memoria a través de una variable. Y para acceder a cada una de las cajitas, vamos a utilizar un índice. Entonces, ¿qué es el índice? El índice es un número que nos dice a cuál cajita nos estamos refiriendo. Por ejemplo, el índice de este es 0, el índice de este es 1, 2, 3, 4. Nótese que esto arranca en 0. Entonces, si yo quiero la primera posición, yo no accedo a la posición 1, sino accedo a la posición 0. Y si quiero la última posición, que esto es finito, obviamente eso está en memoria, yo accedo al tamaño del arreglo menos 1. Por ejemplo, ¿cuántos elementos hay en esta lista que tenemos acá al frente? 5, ¿cierto? ¿Escuchan? Los perdí. Sí. ¿Me escuchan? Listo. ¿Cuál es el primer elemento de la lista? 1, ¿El último? 5. 5. Listo. Eso es todo. ¿Listo? Entonces, esas operaciones que uno hace mentalmente las puede hacer allá. Pilas con esto del índice y pilas con este 0. Este se llama el índice inverso. Y esto opera muy bien en Python. Entonces, ¿qué es el índice inverso?
En muchos casos uno quiere recorrer la lista de atrás hacia adelante, como cuando generábamos los números de atrás hacia adelante. Entonces el índice inverso es una forma, un mecanismo que tiene Python para acceder desde el último hasta el primero. Entonces el último es -1, el anterior al último es -2 y aquí lo ven. ¿Listo? Entonces hablamos sobre eso. Entonces, ¿qué operaciones podemos hacer en una lista? Cuando yo tengo una lista, yo puedo hacer, por ejemplo, consultar uno de los valores de la lista. Una lista es todo el bloquecito, todas las cajitas una detrás de otra. Entonces, por ejemplo, ¿qué valor hay en la lista en su posición 2? Cuando yo diga en su posición 2, yo estoy diciendo que vayan al índice, el índice es la cajita, y me digan qué hay dentro de esa cajita. ¿Qué valor hay? En su posición 2. 30. 30, ¿cierto? En su posición 8. ¿Vacío? A ver, puede ser vacío o puede ser un error. De hecho, nos va a dar un error. ¿Por qué? Como la lista tiene este tamaño, yo estoy intentando acceder a posiciones en las cuales no tengo nada, ¿cierto? Entonces él no me va a decir vacío, él me va a decir simplemente usted está cometiendo un error porque su índice no es el correcto. Usted está intentando acceder a posiciones que no existen de su lista. ¿Listo? Ok, como la lista es un conjunto de cajitas, haga de cuenta es una variable sobre otra, sobre otra, sobre otra, o al lado de otra, de otra, de otra, que las puedo acceder a través de esto, yo las puedo actualizar, porque son cajitas. Entonces, por ejemplo, aquí actualicé la posición 4. De hecho, yo puedo insertar en alguna posición un elemento. Es como cuando yo se me olvidó algo y lo quiero de terceras, entonces yo voy y lo meto ahí de terceras. O puedo borrar algún elemento de la lista, o puedo agregar algún elemento a la lista. Ese agregar algún elemento a la lista es agregarlo, pero al final de la lista. ¿Listo? Entonces, las que más uno usa son, obviamente, acceder a los valores de la lista y cambiar los valores de la lista. Y en mi caso, me acostumbré a programar en eso en MATLAB, agregar elementos a la lista, aunque esto no es tan bueno, pero así lo quería. Bueno, entonces, eh, uno puede hacer elementos a cosas como estas, ¿cierto? Entonces, si estos son valores o cantidades, yo puedo ir recorriendo la lista. ¿Cómo recorro la lista? Pues voy y accedo a la posición 0 de la lista, a la 1, a la 2, a la 3 y puedo hacer cuentas sobre la lista. O puedo buscar si este elemento está en la lista. Entonces yo voy a esta posición y verifico si está en la lista. Voy a esta posición y verifico que está en la lista. Bueno, ¿listo? Entonces ya vamos a hacer algo con la lista. Ok, listo. Entonces ya las podemos definir. Okay, sí. Ok, aquí. Uy, ¿dónde están los ejercicios? Ejercicios de expresiones alternativas, no, ejercicios de programación. Ay, no, acá. Ahora sí. Recuerden que esto está desordenadito, pero como están viendo, es como para que no se pierda el código por acá. Entonces, hagámoslo al final. A ver, yo quiero saber la edad promedio de 5 personas que voy a escoger aleatoriamente. Entonces, ¿cómo utilizo las listas para poder hacer eso? Es una buena pregunta. Entonces, por favor, pongan sus edades acá, en el chat. ¿Listo? Listo. Entonces, quiero 5 de ustedes. Entonces, ya paré. Si no, no va a poder copiar. Listo. Entonces, atentos acá. Si yo lo hiciera en Excel, lo puedo hacer en Excel, ¿no? De hecho, todo se puede hacer en Excel. Solo que es más lento. Entonces, yo cogería, por ejemplo, no vamos a ver, olviden los nombres de la gente ahí. Andrés. Ah, 29, 30 y 32. 29, 30 y 32. ¿Listo? Entonces, yo quisiera, estas son las edades de cada uno de ustedes, ¿cierto? De las 5 personas que escogimos ahí. No aleatoriamente, pero las escogimos. Entonces, si yo quiero la edad, ¿yo qué tengo que hacer? La edad promedio. ¿Qué hago? Sumo todos estos elementos Sí, y divido entre qué? entre el número de los elementos. Entre el número de los elementos, ¿cierto? Ok, entonces divido entre, siempre 5. Ya, entonces la edad promedio de esas 5 personas es 29.4. Listo, entonces, ¿yo cómo puedo hacer esto en Python?
Entonces, como nosotros sabemos usar Excel, pero ya pues, estamos aprendiendo a usar Python, pues lo puedo hacer también, ¿no? Entonces, yo tengo que definir algo que es una lista. Entonces, ¿qué es una lista? Una lista es una variable que tiene un nombre y pilas con la sintaxis, la forma en la que voy a escribir esto. Una lista la voy a anotar por estos colcheticos cuadraditos y los elementos que conforman la lista los voy a separar por coma. Entonces, déjenme acá. Listo. Voy a copiarlos para que me aparezca volverlos a copiar. Los pongo acá y simplemente aquí ya están los valores, ¿no? Por coma, coma. Si no pongo la coma, él no va a entender. Ok, entonces tengo la lista de edades. Ok, es una lista. ¿Qué tiene por dentro de la lista de edades? Listo. ¿Algún Juan? Porque hay varios Juanes. Voy a imprimir la lista y la voy a poner al lado mío. ¿Qué va a imprimir acá? Juan Esteban Calderón. ¿Qué va a imprimir acá? Debería imprimir 30. Listo. Pero que no lo probamos. Imprimió 30, ¿cierto? ¿Él qué hace? Él dice, bueno, edades es 30, 26, 29, 32 y 30 y 32. Entonces él va y dice, bueno, yo voy a ir a la posición en su índice, a la lista de edades, toda esta es la lista de edades, y me voy a ir acá a la posición 0, porque habíamos dicho que el índice arrancaba en 0. ¿Listo? José Fidel, ¿qué va a imprimir ahí? Recuerda el índice invertido, ¿sí? 32. Creo que 32. 32, ¿cierto? Ok, Sí. listo. Entonces, una pregunta que no se podría hacer, así lo indexamos, ¿no? Entonces, si yo quiero sacar el 29, pues debería ser 0, 1 y 2, ¿cierto? Una pregunta que no se puede hacer que es obvia es, ¿cómo sé cuántos elementos hay en una lista? Entonces, eso lo puedo hacer preguntando por el len de la lista, 5, ¿cierto? Entonces, yo podría, para ya no ver que esto es más enredado, podría hacer, bueno, pilas acá. Cuando yo quiero acceder, no lo dije, pero hay que decirlo, cuando quiero acceder a un elemento de una lista, vuelvo a utilizar estos corchetes, los mismos que usé para la definición de la lista. Y pongo aquí adentro el índice. El índice en general es una variable. Entonces, por ejemplo, yo podría poner cosas como estas, la longitud de edades. Camilo Medina. ¿Qué va a pasar acá, en esta línea? Ahí imprimiría el último elemento. No. ¿Por qué? No, mentira, porque tendría, está indexando desde 0. Entonces, en ese caso, está saliendo la indexación. Entonces, se sale el índice 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. No encuentra nada y dice, pilas, no encontré nada, estoy fuera del rango. Entonces, si quiero el último, ¿qué hago? El resto aquí 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué es más fácil? Escribir eso que tiene ahí o esto que tiene acá. Entonces, a veces uno se desacostumbra a esto, pero es más chévere. ¿Listo? Ok, listo. Listo, así podemos indexar. Ya sabemos cómo indexar. Hagamos un ciclo que imprima todas las edades de sus compañeros. A ver, ¿quién me ayuda? Wilson, ¿ya arregló el micrófono? Para que no se vaya sin su colaboración. ¿Sí? No lo escucho, Wilson. Wilson, la una no suena. Bueno, ahorita arregle el micrófono, asegúrese y le vuelvo a preguntar más tardecito, ¿listo? Entonces, Aldo, no lo había visto Aldo. Aldo, ¿me ayuda con un ciclo que imprima todas las edades de las personas? No. Sí, es for i. No, pero sin for porque tal no lo conocemos con y. Yo necesito hacer esto, Aldo, a ver si le ayudo. Edades, necesito imprimir esto. ¿Cierto? Sí. Necesito imprimir esto. Necesito imprimir esto y esto. Listo. Pero, o sea, asumimos que edades ya tiene ese tamaño, o sea, es una lista de ese tamaño. Pero ya sabemos cómo sacar el tamaño de edades. Con len, ¿cierto?
Sí, entonces sí, while, While, muy bien. while, bueno, primero asignémosle una variable a Allen de edades. A una variable de edades, ¿cómo así? Un contador, Una ¿cierto? Porque, variable de edades, o sea, no sé, pero n igual atento a, acá, espere. A ver, para que hagámoslo despacio, porque hay gente que de pronto nos vamos muy rápido. Yo lo que quiero es hacer esto, edades en su posición 0, 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? Yo ya sé que esta es la misma línea, siempre es la misma línea la que se repite. Lo único que cambia es ¿qué? La posición, el, ¿cierto? Entonces, si yo tuviera una forma de generar la posición, lo metería dentro de un ciclo y se acabó, ¿cierto? Entonces, tengo una forma de generar 0, 1, 2, 3 y 4. sí, claro, con el while, Igual, lo vamos ¿cierto? sumando, Voy a hacer un sí, contadorcito, ¿cierto? Entonces, aquí while, ¿qué? eh, sea menor que len de edades. Sí, muy bien. Para no poder escribir el 5, ¿cierto? Si cambio de edad ya va a quedar funcionando sin depender de eso. ¿Qué hago? Eh, pues print, edades, 6, eso, y ahora Ay, y no le lo vamos tengo. a Sí, tienes razón. Y le tenemos que sumar ¿qué? y más 1. Muy bien, porque si no, no termina y nos quedamos en un ciclo infinito. Entonces, las edades son. Ok, muy bien. Las edades son esas. ¿Listo? Entonces, gracias, Alma. Listo. Ahora quiero el promedio. Entonces, para calcular el promedio, tengo que calcular la suma de las edades, la suma total de las edades. ¿Cómo hago eso, Brian? Bueno, ahí tenemos el primer elemento, una de las primeras funciones que podemos utilizar con lista, que es len. Entonces eso nos va a servir para la misma noción que utilizamos en Excel, que es contar el número de elementos. Contar el número de Y elementos, sí. lo otro que podemos hacer, ¿con while, con for o directamente la Con función? while. O sea, modifiquemos este Ok. para calcular el número, la suma total de las edades. Listo. Entonces, primero que tenemos el print, Ok. ¿cierto? Pero espere que de pronto Está esto bien, pasó. está bien que comencemos el icono. Exacto, está bien que comencemos el icono 0, pero entonces hagamos una cosa. Dejemos edades. En la función está i igual a i más 1, ¿cierto? Entonces dejemos i igual a i más edad, para ir sumando Entonces crea una sucesivamente. variable que se llame edad. No, más edades ¿Qué hago? entre Porque no lo corchetes entiendo. cuadrados. Listo. Las filas debajo del while, ¿podemos tomarla? Sí, ¿Esa fila? No, sí. mienta. La siguiente, Espere, edades, no, corchetes espere, cuadrados. Brian. Organicémonos porque, ¿cómo lo haríamos Listo. nosotros a mano? O sea, A a mano, manito, lo que haríamos sería sí, crearnos una variable que almacene ujú, el total de las edades, ¿cierto? exacto. Cogeríamos 30 más 26 Ok, más 29 pero más toca 30 irlo metiendo, más toca irlo metiendo 32. en algún lado, ese es el problema, que toca irlo metiendo en algún lado. Exacto. Entonces, aquí, total de edades, le metemos el Eh, 0 y después le metemos encima la edad de la segunda persona. exacto. Y después le metemos encima la edad bueno, de la tercera persona, sí. Entonces, Exacto. lo que sabemos es que esto se repite, ¿cierto? Y esto es Ujú, como si fuera 0, la edad completa, más, 0. ok, Ujú, listo. Entonces, ya sabemos que siempre se repite esto. Entonces, es sí, parecido al que señor. teníamos antes, ¿cierto? Sí. Ok, pero entonces nos toca crear una variable que acumule, un acumulador de edades, ¿cierto? Bueno, de hecho, Sí. ya le pusimos totalidades. Totalidades. Ok, igual a 0. 0. Y ahora voy a irle echando encima de esa bolsita, a esa cajita, las edades de los demás. Entonces, Ujú, totalidades, aquí la tengo, ¿no? sí. Y aquí en vez de 1, Ahora la i. ahí, listo. Y aquí al Y final imprimo. ajá, print totalidades sobre len de edades. No, pero era la suma. ¿Listo? Ahora la suma del promedio. Solamente, la suma. Listo. Listo, Listo. gracias, Bien. Ben. Ahora sí, Andrés, ¿cómo calculó el promedio? Con totalidades Ajá, después del print, sí, o bueno, antes, pero sin anidar, totalidades dividido len edades. dividido en edades. ¿Listo? Entonces ya tengo el promedio. Ok, y si quitáramos 1, ¿funciona? Sí, ¿por qué? Porque ya no depende de acá esto. Y si ponemos 2 más, funciona. ¿Listo? Ok.
Listo, ya pudimos calcularlas. Simplemente para terminar, Erika, queremos calcular la varianza de estos datos. La varianza, queremos saber cuál es la variación de los datos de estas edades de acá. Entonces, intuitivamente, por ejemplo, aquí está mi mamá, mire, 83, aquí está mi abuela todavía vive y tiene esta edad. No más, tiene como 104. Listo, entonces, ¿cuál es la varianza de esos datos, Erika? ¿Cómo la calculamos? ¿La varianza o...? Sí, la varianza. ¿La suma, La Erika? suma de los datos de la media al cuadrado, profe. ¿Ya? La suma de los datos menos el promedio al cuadrado. Ah, bueno, sí, ahí lo único que necesitamos es la formulita de la varianza. ¿Listo, Erika? Miramos acá. O sea, ahí Entonces, sería edades.i menos el espere, que Erika promedio es la que que me estaba sacaron. ayudando. Espere, acá, este Ah, de ok. acá. Espere, pero si Erika no responde, Qué entonces pena, profe, da qué su pena. reemplazo. Está Juan. Erika la una, Erika la dos. Él me puede ayudar, profe. No, porque estamos acá. A ver, ¿ya ¿sí entendiste cómo hicimos la de la media? Sí. Listo, entonces metamos esto en una cosa que se llame la media. Una variable que se llame la media. Entonces ya tenemos la media de los datos, ¿cierto? No hay precio, pero ya la tenemos. Entonces, bien sacado que muchos de nosotros no estamos tan acostumbrados a esta simbología, pero pues hay que, o tal vez sí todos. ¿Qué dice acá? Dice, la varianza se define como la suma de, esto está mal escrito, pero bueno, la suma de un i de cada uno de los valores menos la media, es decir, yo miro cuánto se ha desviado la media, lo elevo al cuadrado, es elevarlo al cuadrado simplemente para que nos quede positivo y es una fórmula ahí, pero ahora no le pongamos tanto misterio, y lo dividimos sobre el número de elementos, ¿cierto? Entonces, esta suma de acá, ¿cómo la hago, Erika? Esta suma de acá se Profe, pero parece. Dime. Qué pena. Dime. ese X sub y en este caso, ¿cuál sería? Cada uno de los valores de entrada. Si yo escribiera la media, mira cómo escribamos la media y. Espera, escribimos media acá. Media. Entonces, atentos acá. ¿Qué es la media? La media es. Esto es la media ponderada. Esta es la media. La media es la suma de los x dividido entre n. ¿Si ves que la forma se parece? Cada uno de los x es cada una de las muestras que tenemos, cada uno de los valores de las edades. ¿Y la varianza qué es? Pues es parecido, solo que la cuentica es un poquitín distinta. ¿Sí ves? Entonces, ¿cómo la implemento? ¿Por dónde arranco? Cada que yo vea una suma, eso es un ciclo, ¿cierto? Yo sumo y voy acumulando, como lo hicimos ahorita con Brian. Entonces, la varianza es una suma, entonces yo debería arrancar algo parecido, ¿no? Voy a hacer un ciclo para ir sumando. ¿Qué cosas? Es la pregunta. A ver, pensemos. Si aquí yo antes sumaba, si en la media yo antes sumaba todos los x directamente y lo dividía entre n, en la varianza yo no voy a querer sumar los x. De hecho, la intención de la varianza es saber qué tanta desviación hay de la media. Entonces, para calcular la desviación, yo calculo esta resta, ¿cierto? Y la elevo al cuadrado para que me quede positivo. Entonces, en vez de calcular la suma, ¿yo qué necesito calcular, Erika? A ver, miremosla. ¿Entendiste esta? Sí, profe. Listo, entonces, si yo quisiera en vez de calcular esto de acá, calcular esto al cuadrado, ¿qué hago? Calcular cada uno de los términos al cuadrado, ¿qué hago? ¿Qué modifico acá? ¿Aquí qué hago? Saco la edad, ¿cierto? Solamente tendría que Dime. o sea, no tendría que, o sea, prácticamente tendría que ser pues la misma fórmula, pero poner el por y el por. Acá. Esto al cuadrado, ¿cierto? O así. Ajá. Al cuadrado. Ya. Lo tengo al cuadrado. ¿Listo? Entonces vamos súper bien. ¿Por qué vamos bien? Porque es que ya tenemos este cuadrado de acá. ¿Listo? Ahora no tenemos que elevar x subida al cuadrado. Tenemos es que hacer esta cuenta de acá y elevarla al cuadrado. Entonces, ¿cómo hago esta cuenta de acá?
Ese es X sub i menos quién, o sea, edades menos quién. Ese X barra es la media. Edades menos quién. A ver, a ver. Menos esto de acá y esto de acá, ¿cómo se llama? ¿Media? La media. Y ya la calculé antes, ¿cierto, Erika? Sí. Entonces, ¿dónde la pongo? Acá, mira. Cada una de las edades menos la media. Entonces, si esto está muy lejos de la media, pues va a dar grande. Si está muy cerca de la media, pues va a dar pequeño. Y lo quiero elevar al cuadrado, pues ya lo elevé al cuadrado. ¿Ok? Lo tengo. Y como al final lo tengo que dividir entre quién? Entre n. Lo divido también entre edades. Y aquí diría print. Esto ya no se llama media, sino se llama varianza. Ok. Entonces, la varianza de los datos es súper grande. Esto, de hecho, no están las escalas de edades, ¿no? Entonces, si lo quiero en las escalas de edades, ¿qué tengo que hacer? Calcular la desviación estándar, ¿cierto? 28 años de 28 años. ¿Cuál fue el problema en estos datos? ¿Por qué esa varianza es tan grande? ¿Quién me puede decir? Gracias, Erika. Por su abuela, profe. Por mi abuela, Ah, ¿cierto? no. Adiós a mi abuela. Sí. Bajó la 83. varianza, bajó la media. Adiós, bajó. Adiós. Ah, mucho más bajita, ¿cierto? Entonces, lo chévere de programar es que cuando uno programa uno entiende cómo funcionan las fórmulas, ¿no? ¿Por qué? Porque es que aquí dice, mire, si la media es grande, bueno, si la media es la que sea, y yo tengo edades grandes, como las tenía con mi abuela, entonces esta diferencia va a ser grande. ¿Por qué? Porque es que yo estoy lejos de la media. Mi abuela está lejos de la media, ¿cierto? Aunque mi abuela hace que la media subió de 30 y pico, de 20 y pico de años a 40 y pico de años. Mi abuela sigue estando muy lejos de la media. De 105 años a 40 años hay 60 y pico de años, ¿cierto? Entonces, este pedazo de acá me está contando qué tan lejos yo estoy. ¿Para qué lo elevo al cuadrado? Dos cosas. Una la elevo, la función cuadrática pondera cosas que están muy lejos. Recuerden que eso no es lo que se llama, pondera cosas que están muy lejos, pero ahora dejémoslo así. Y para que me quede positivo. ¿Listo? Pero al elevarlo al cuadrado, estos eran años, me quedaron como en una unidad medio rara que es años al cuadrado. Pero años al cuadrado no es fácil de interpretar, entonces yo le saco la raíz a años al cuadrado y me da años. Y eso me da la desviación estándar, que es la que yo tengo acá. ¿Listo? Entonces, claro, cuando uno programa uno se da cuenta de qué es lo que está pasando. Realmente lo que está pasando acá es que eso está ponderando y que esta cosa está ponderando. De hecho, hay formas distintas de calcular estimadores de la variación de los datos. Este es el estándar que utilizaría. Listo. Entonces, ok. Ya nos quedan solo 10 minuticos, dejamos un tiempo para las preguntas. Pero aquí tenemos dos estimadores de probabilidad y como ya sabemos probabilidad, entonces muchas de estas cosas que vamos a hacer de ahora después, o sea, después vamos a acabar un poquitico de esto, pero vamos a empezar a hacer probabilidad, pero programando, que es porque les va a enseñar varias cositas. Espero. Ok, listo. Entonces ya tenemos la media y tenemos la varianza. De hecho, fuimos más allá de lo que necesitábamos. Ok, cosas que vamos a ver después, pero simplemente para nombrarlas. Las listas pueden ser de números o pueden ser de otros tipos de datos. De hecho, en Python las listas pueden tener tipos de datos mixtos. Eso no tiene mucho misterio. Y las listas para nosotros van a ser fundamentales por lo siguiente. Entonces, cuando nosotros bajamos los datos del INS, ¿se acuerdan de los datos del INS? Eso es una lista, ese es mi claim, esa es mi afirmación, eso es una lista. Entonces, por ejemplo, las notas de ustedes. Entonces, el nombre, nota 1, nota 2, nota 3. Entonces, la data estructurada generalmente sale de unas bases de datos que se llaman bases de datos relacionales. Entonces, las bases de datos relacionales modelan algo que se llaman las tuplas. Y las tuplas no son más que cositas de estas, líneas de estas. Entonces, es por la forma en la que nosotros construimos las bases de datos que en la mayoría de las organizaciones, sino casi en todas, la data se puede exportar a Excel. La data estructurada se puede exportar a Excel. Entonces, cuando ustedes tienen su nombre, el nombre A, nota 5, 5, 4.5, B, eso es 4.5, van 4, 3, 4, C, 5, 5 y 5.
Esto es una lista de listas, atentos acá, y este concepto es fundamental. Yo tengo una lista que tiene esto de acá. Entonces vamos a escribirla para que quede claro. Código. Yo tengo una lista que se llama notas, que tiene adentro, y atentos acá con lo que voy a hacer, una lista con A, el nombre de la persona, y 3 de sus notas, 5, 5 y 5. ¿Listo? ¿Qué es esto? La siguiente persona es B, con 4, ¿cómo era? 4, 3 y 4. 4, 3 y 4. Y la siguiente persona es C, con 5, 5, 5. Entonces, resulta que esto es una lista. ¿Notas? ¿Cuántos elementos tiene la lista notas? 3. 3, ¿cierto? Por ejemplo, si yo quiero saber la nota de C, ¿qué hago? Voy a indexar la nota de C. Las notas de C. O el registro correspondiente a C. Si quiero el de A, ¿qué hago? Ok, listo. Si quiero saber la segunda nota de C, ¿qué hago? Atentos acá. Eso lo vamos a ver después en detallito, pero voy a la última posición que es donde está C y de ahí yo saco una lista y la indexo para saber cuál es la segunda nota. La posición 0, 1 y 2. Es 5. Esta de acá. Entonces, las listas de listas es la abstracción que nosotros necesitamos para poder trabajar con data estructurada. La data estructurada, en términos planos, es la data que le puede llegar a uno, que le llega a uno organizada en Excel. ¿Por qué en Excel? Porque cuando uno le da estructura a los datos, construye tuplas y Excel modela naturalmente las tuplas. Entonces, nos vamos a dar cuenta de que con 2 líneas de código en Pandas podemos leer esto, pero si nosotros no sabemos cómo indexar listas, cómo trabajar con listas, cómo manipular las listas, pues nos va a quedar muy complicado trabajar con Pandas porque Pandas lo que hace es retornarle una lista que ustedes pueden editar. ¿Qué hace Pandas? Pandas se encarga de leer el formato de Excel. Él sabe que Excel está estructurado de cierta manera y arregla un montón de cosas del formato en el que están almacenados los datos. Pero la abstracción, la lógica detrás de lo que ustedes quieran procesar como científicos de datos, la tienen que hacer en términos de estas cosas. Listo, ¿preguntas? Profe, una lista de listas de poder como una matriz. Una lista de listas es la forma en la que implementamos matrices en Python. Si quiero un volumen, ¿cómo lo hago? Una lista de listas de listas. Sí. Entonces, todo lo que son datos volumétricos, por ejemplo, los datos de resonancia magnética, los datos de... los demás datos, todas las que son imágenes médicas volumétricas, resonancia magnética, TAC, PET, todas esas cosas son listas de listas de listas. ¿Listo? Los videos, ¿qué son? Listas de listas de listas de listas. Porque si son videos en 3D, si son videos en 2D, pues son una lista de listas de listas, porque las imágenes habíamos quedado en que eran listas de listas. ¿Listo? Entonces, esta abstracción, de hecho, más formalmente uno puede hablar de tensores ahí, ¿no? Lo que tengo son tensores, pero pues llamémoslo listas de listas. Y una forma de indexar eso. ¿Listo? Entonces, unas que son muy importantes que usted las dijo son las matrices. Porque las matrices son, pues, básicamente, bueno, desde el punto de vista matemático, imagino que todo el mundo sabe, pues, son arreglitos 2D con numeritos. Arreglos es otro nombre que le ponemos a las listas. Estos son arreglos. En Python formalmente no existen los arreglos, existen las listas, a diferencia de otros lenguajes. ¿Listo? Entonces todo lo que yo manejo en Python es listas. ¿Más preguntas? ¿Pero los arrays no son arreglos? Los arreglos en Python no existen, se llaman listas. Los arrays. Ah, los arrays son arreglos, sí, pero aquí no existen. Pero pues conceptualmente son lo mismo. Son arreglos que son listas de numeritos. ¿Listo? Entonces, ¿qué es una imagen? Por ejemplo, lo que nos decían ahorita, ya lo habíamos visto, una imagen es una lista de listas, donde cada una de las listas corresponde a una fila de la imagen. ¿Qué es un sonido? Una lista con intensidades. Entonces, de esa manera yo ya puedo cargar esos datos y empezar a procesarlos. Y eso lo tenemos que entender porque es crítico. Existe una diferencia fundamental entre una imagen y los datos del INS. Que los datos del INS tienen una columna que dice edad. Entonces yo voy y miro ahí estructurada de manera muy clara cuál es la edad.
Las imágenes son arreglos de arreglos y yo no sé qué es qué. Yo no tengo acceso al header de los datos, yo no sé qué conjuntos de celdas corresponden a un perro, a un gato, a un osito. En cambio, en el otro lado yo tengo data estructurada. Como yo tengo data estructurada al otro lado, eso diverge fundamentalmente, ¿no? Un tipo de análisis es el que yo hago para data estructurada, otro tipo de análisis es el que yo hago para data no estructurada. Todo lo que ustedes conocen todo lo que ustedes ven en los medios de interpretación de lenguaje natural, de sonido, de imágenes, todas esas cosas, el gran breakthrough es que con redes neuronales artificiales se pudo estructurar la data. Y estructurar literalmente se pudo sacar estructura de los datos casi de manera automática para ciertos problemas. Pero ese es un dominio muy restringido de los problemas en los que uno puede trabajar. Son muy divertidos, pero realmente el nicho de mercado para el científico de datos no está en la data no estructurada, está en la data estructurada. ¿Por qué? Porque la mayoría de las cosas que uno hace en las organizaciones están pegadas a los sistemas de información que estructuran datos. ¿Ok? Pues eso después lo vamos a ver. ¿Más preguntas? Ah, listo. Si quisiera sacar la lista de los nombres de las personas, pues hace un ciclo, ¿no? No lo hacemos. Entonces quiero sacar la lista de los nombres de las personas. Formalmente aquí me toca, aquí no son matrices, entonces me toca construir un ciclo. Entonces, while i sea menor que la longitud de esa lista. ¿Listo? Entonces me toca poner aquí el i igual a i más 1. Tengo un minuto para acabar. I igual a 0. Entonces yo podría imprimir acá notas en su posición i. ¿Listo? Y ahora nombres. Es un arreglo. Pilas acá. Va a construir un arreglo que no tiene nada. Es vacío. Y a ese arreglo le voy a agregar lo que tenga notas en su posición i. Este append es una función que vamos a ver en la siguiente clase y nos permite agregarle al final lo que tenga notas en su posición i en su posición 0. ¿Qué tiene notas en su posición i? Como i va cambiando por cada una de las personas, pues va sacándome la lista de notas y ahora voy a sacar la lista de notas correspondiente, la nota correspondiente a la primera posición que es a. Listo, ahí la saqué. Ok. Si usamos otro tipo de herramientas que también modelan listas, lo podemos hacer en 2 líneas de código, pero pues es lo que sabemos hasta ahora. ¿Listo? ¿Más preguntas de acá? Sí, sí se puede hacer con otras cosas. Entonces, por ejemplo, si uno trabaja en un Py, eso sale en dos líneas de código, una línea de código. Pero después lo vamos a ver, porque eso no necesitamos. Listo, son las 7. Dejemos por acá porque la gente tiene cosas que hacer. Y yo no, pero sí. Díganme.